Muy buenas tardes a todos. Son las 6, así que arrancamos una nueva edición del curso de emergencias actualización. Gracias a todos los participantes por estar ahí. Ya se está transmitiendo también, además de por el Zoom, por la gente que está conectada, por el canal de YouTube. Ya hay gente que se está conectando también en ese lugar. Bueno, hoy tenemos tres invitados: la doctora Luciana Lobregón, la doctora Natalia Gil, el doctor Gabriel Groch. Luego lo voy a ir presentando individualmente. Eh, Vamos a arrancar con Luciana. Luciana ya ha participado en este curso previamente. Para los que no la conocen, que no creo, pero por las dudas lo repito, es médica terapista y es médica directora actualmente del servicio de emergencias del CIEN. Así que es un placer para nosotros tenerla de vuelta otra vez en el curso. Gracias, Luciana. Ella va a hablar de atención prehospitalaria del paciente politraumatizado. Cuando quieras, Luciana, arrancar, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca hablar a mí de atención prehospitalaria del paciente politraumatizado. Es una alegría para mí hoy el programa porque parte de lo que yo voy a dar va bien encadenado con las siguientes charlas, así que por ahí van a ver algunas cosas que van a ver que las voy a dejar para mis colegas que van a hablar posteriormente. Así que bueno, vamos a tratar de enfocar un poquito lo que es especialmente del prehospitalario. A ver si me pasa la diapo. Ahí está. Bueno, un poquito para entrar en tema, quería traerles a discusión o a reflexión la definición de politraumatizado. Esto, ¿por qué? Porque es justamente un término controvertido, no está muy unificado en la literatura, y eso tiene que ver con respecto a las estadísticas y a los score pronósticos. Hay un grupo heterogéneo de definiciones. La última que se consensuó en Berlín es del 2014 y propone esta definición que asume la presencia de dos injurias que estén clasificadas como iguales o mayores a 3 de acuerdo al score abreviado de trauma, y al menos de una de las siguientes condiciones. Un poquito para ponernos el tema, este es el score abreviado de trauma, que es un score anatómico que divide al cuerpo en diferentes partes y establece una clasificación del 1 al 6 de acuerdo a la gravedad. Por lo tanto, por ejemplo, podríamos tener en cabeza y cuello un trauma grave de cráneo podría ser clasificado como un 5, por ejemplo, o en el tórax podríamos tener una fractura costal clasificada como una lesión menor, o podríamos tener un hemoneumotórax clasificado como una lesión seria. Entonces, además de extenso y de requerir exámenes complementarios, es un poquito subjetivo porque depende de lo que cada uno considere serio, severo, crítico o no recuperable. Y le agrega a esto condiciones que hacen que el trauma tenga peor pronóstico. Y esas son hipotensión arterial, que es una tensión arterial sistólica menor a 90, la presencia de coma, que es un Glasgow menor a 8, la presencia de acidosis con un exceso de bases igual o menor a menos 6, la presencia de coagulopatía, definida como un KPTT mayor a 40 segundos o un RIN mayor a 1.4, y la edad igual o mayor a 70. Entonces, si el paciente tuviera dos injurias que clasifiquen con un valor mayor o igual a 3 según el score abreviado, más alguna de estas condiciones, se clasificaría como un politraumatizado. A mí, para el prehospitalario particularmente, y para la atención inicial en los servicios donde por ahí les toca trabajar a ustedes que están escuchando, y a cada uno de nosotros, me gusta más esta definición porque no necesito de métodos complementarios para asumir que estoy ante un paciente politraumatizado. Y es esta. El trauma que compromete dos cavidades corporales, y entendiendo cavidades corporales como el cráneo, el tórax, el abdomen y la pelvis, o una de ellas y una extremidad proximal al tronco. Esto en realidad es para hacer la diferencia que muchas veces por ahí puede pasar, que me traigan o que yo vaya a buscar a la calle un paciente que
derrapó en moto a una baja velocidad, se golpeó, se fracturó la muñeca, y si bien a veces en la primera asistencia la primera intención es inmovilizarlo, trasladarlo con tabla rígida, collar cervical, inmovilizadores laterales, empaquetado, digamos, no necesariamente estamos ante un politraumatizado. Entonces siempre contemplar esta situación. ¿Tiene el paciente un trauma que le compromete 2 cavidades? ¿Sí o no? ¿Tiene un trauma que le compromete una cavidad y una extremidad proximal al tronco? En ese caso es un politrauma y es lo que uno asume cuando hacemos la mayoría de nosotros hacemos el ATLS, que estamos ante un politraumatizado y requerimos determinados estudios complementarios. Entonces, antes de empezar, quería un poco charlar sobre esto, que es un tema controvertido y que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un paciente que definamos que va a ser un politraumatizado. Dicho esto, vamos a hablar específicamente de los principios de la atención prehospitalaria. Y esto nos vamos a adherir a los preceptos que establece el PHTLS, ¿sí? Que son las normas internacionales que establecen algunos preceptos que vamos a ver, algunos vamos a ver en detalle y otros los voy a dejar para que los aborden mis compañeros, que como ven, el primer eslabón, digamos, el primer precepto que tiene es garantizar la seguridad de los proveedores y los pacientes, valorar las situaciones y reconocer la necesidad de recursos adicionales. Esto es, una vez que yo llego a la escena, tengo que valorar si tengo que activar otros efectores, otras instituciones, como puede ser bomberos, puede ser policía, o tengo que activar más recursos porque voy a necesitar más médicos o más enfermeros de acuerdo a la cantidad de víctimas que haya. Reconocer la física del trauma que produjo las lesiones, esto también lo vamos a abordar, esto es lo que hace referencia específicamente a la cinemática del trauma, que me permite anticipar las lesiones solamente viendo cómo se produjo el incidente. Utilizar el enfoque de revisión primaria para identificar riesgo de muerte. ¿Esto qué quiere decir? También, como hemos visto, tanto en el PHTLS como en el ATLS, el tan conocido ABCDE, que ahora le antepusimos una X para darle prioridad al control de las hemorragias externas, pero que establece que yo voy evaluando, identifico y trato, ¿no? Entonces, si yo hago la evaluación de un paciente que tiene una hemorragia exsanguinante, comprimo y prosigo a evaluar la A. Cuando evalúo la A, si veo que tiene compromiso de la vía aérea, no sigo evaluando la B, sino que resuelvo la A y después sigo evaluando la B. En eso hace referencia a la utilización del enfoque de revisión primaria, que después vamos a ver en detalle. Control de la hemorragia externa, manejo adecuado de la vía aérea y estabilización cervical, apoyar la ventilación para mantener una saturación mayor a 94, la terapia básica de shock con inmovilización y mantenimiento de la temperatura corporal, mantener estabilización espinal manual hasta decidir si voy a inmovilizar o no, o si voy a hacer restricción cervical o voy a hacer inmovilización completa, dependiendo de lo que decida de acuerdo a la cinemática y a cómo se presenta el paciente. Iniciar el transporte de pacientes graves hacia la institución adecuada más cercana, iniciar la reanimación con fluidos tibios durante el traslado, revisar el historial médico y revisión secundaria si es posible, aliviar el dolor, esto que solemos pasar por alto, y una cosa muy importante que nos atañe particularmente al 100, es brindar la información amplia y precisa acerca del paciente y el incidente a la institución receptora. Esto digo al 100 porque nosotros tenemos una central de comunicaciones que tiene la posibilidad de establecer un enlace de comunicación entre el proveedor que está asistiendo al paciente y quien lo va a recibir, y la intención o uno de los objetivos tiene que ser brindar información amplia y precisa acerca de ese paciente que estamos llevando a esa institución. Lógicamente, por ahí en los hospitales del interior puede ser que sea o el chofer o el médico el que establece la comunicación directamente con el enfermero o el secretario de la guardia que va a recibir ese paciente. Entonces vamos a charlar un poquito de la primera parte, que es el manejo de la escena. Recuerden que decía, lo primero es garantizar la seguridad de los proveedores y del paciente. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta, en el manejo de la escena, dos esferas, una que es la seguridad y otra que es la situación, y que a veces se entremezclan, como vamos a ver ahora en un ratito.
En cuanto a la seguridad, tenemos, por ejemplo, que tener en cuenta las condiciones del tráfico. Y el tráfico, con respecto a que las condiciones climáticas, por ejemplo, no es lo mismo en invierno a las 4 de la mañana, que a veces la calzada está congelada, o no es lo mismo cuando no hay mucha visibilidad porque hay niebla, o que está mojado el pavimento porque llovió. Todas esas condiciones climáticas me condicionan una situación de seguridad particular con respecto al tráfico. En cuanto a los caminos, también es importante, porque los caminos, por ejemplo, los caminos rurales podemos tener riesgo porque tiene ripio y puede ser más riesgoso para tener incidentes, o pueden haber autopistas que condicionan digamos, manejarse con mayores velocidades. Entonces, toda situación tengo que evaluar qué tipo de seguridad me está condicionando. Para esto, para mitigar la inseguridad con respecto al tráfico, en cuanto a la asistencia prehospitalaria, nosotros podemos limitar el número de respondedores. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí me despachan a evaluar un paciente que tuvo un incidente en moto, no voy a mandar 2 móviles o 3 móviles, voy a mandar probablemente un móvil. Si tengo con médico, lo mando con médico, si no, mando un móvil con enfermero para hacer una primera evaluación. Siempre tener en cuenta que hay que usar ropa adecuada. Y esto no solo es la ropa reflejante, o sea, ropa que sea vistosa en la ruta, sino también ropa que sea segura. Tiene que ser ropa, por ejemplo, pantalones antidesgarro, calzado específico que tenga la punta dura. Tiene que ser adecuado para trabajar al aire libre. Y también una de las posibilidades para mitigar la inseguridad con respecto al tráfico es la ubicación del móvil, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Esta ubicación del móvil o seguridad que se plantea, también las puede hacer la fuerza de seguridad. Es decir, yo llego al incidente como primer respondiente y establezco yo una barrera de seguridad con mi ambulancia, o se hizo presente policía y policía está haciendo el corte de tránsito para evitar que los proveedores de salud se transformen en más víctimas. Con respecto a la violencia, ¿qué puede pasar? Que se prevea una situación de violencia, porque cuando nos despachan, nos están despachando a un herido de arma de fuego, por ejemplo, que hay un enfrentamiento o hay un herido con una agresión por tercero. Entonces uno ya prevé que se está acercando a una escena de violencia y puede tomar recaudos y, por ejemplo, despachar primero al móvil de policía para garantizar la seguridad en la escena. O puede ser que la escena se torne peligrosa. Es decir, yo ya me presenté, por ejemplo, en un domicilio y estamos atendiendo al paciente y alguno de los presentes se pone violento. Entonces, con respecto a eso, lo que decíamos antes, o te podemos activar la fuerza de seguridad en el caso que prevemos la situación de peligro, o para el caso, para evitar, digamos, que la escena se torne insegura cuando ya estamos en el domicilio, se propone que uno de los respondientes se enfoque en el paciente y el otro esté monitoreando qué pasa alrededor de esa atención. Y que se establezcan por ahí palabras claves para alertar a quien se está enfocando en el paciente de que la situación se está volviendo insegura. Después también hay una situación con respecto al manejo de la escena que puede generarse, que es la presencia de materiales peligrosos. Puede haber un incidente vehicular que involucre el transporte de sustancias peligrosas. Esa es una situación en la que uno ya reconoce que se va a acercar a una escena donde hay materiales peligrosos, o puede ser que haya una escena donde hay varias personas que tienen síntomas similares y donde yo tengo que tener un alto índice de sospecha de que puede estar participando de esa escena la presencia de algún material peligroso. Y bueno, los preceptos con respecto al manejo de escenas con materiales peligrosos son: nadie sale y nadie entra hasta que defina Defensa Civil y los organismos especializados, y después se establecen zonas de atención, que también lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que es la zona caliente, que es donde estaría la mayor concentración del material peligroso, la zona tibia, que sería como de contaminación, y la zona fría, que sería donde nos posicionaríamos nosotros como personal de salud para recibir a los pacientes y atenderlos.
Y en cuanto a la situación, puede pasar, o me tengo que preguntar yo, si estamos ante una escena criminal, cuál fue la naturaleza del hecho. Puede ser, por ejemplo, como pasó la otra vez en Neuquén, que hubo un incidente en moto, un chico a las 7 de la mañana, a unas 2 cuadras del hospital, que aparentemente no se le cruzó ningún auto, no habría sido impactado por ningún vehículo, y pierde el control de la moto a muy baja velocidad y fallece. Entonces, ahí yo, por la naturaleza del hecho, tendría que preguntarme si no le pasó algo antes de caerse de la moto. Es decir, se murió porque, o tuvo el incidente porque derrapó la moto, o, no sé, tuvo una hemorragia subaracnoidea y por eso tuvo el incidente. Después, en cuanto a la cinemática, que vamos a ver, también esto lo vamos a abordar, también tenemos que tener en cuenta porque nos define qué tipo de situación estamos asistiendo. ¿Cuántas víctimas son? Porque me condiciona qué tipo de respuesta voy a dar, si necesito o no necesito más recursos, y a quiénes tengo que activar. Si tengo que activar a bomberos, defensa civil, policía, hospitales, más recursos de ambulancia. Entonces, vamos a ver un poquito en lo que hablábamos anteriormente. Para establecer la seguridad en la escena, podemos usar el móvil usándolo como barrera. Y esto que yo llego a la escena y el móvil lo tengo que ubicar en el mismo carril donde se produjo el incidente. Si no sé si están viendo la flechita. La idea es estacionarlo a 45 grados con las ruedas torneadas en esta dirección, hacia allá. ¿Por qué? Porque si acá viene el tráfico, viene en esta dirección. Si viene alguien a muy alta velocidad y se encuentra de repente con este móvil, que es el primer respondiente, o sea, acá venía la ambulancia y se encuentra con la escena. Si el tráfico que viene por acá viene muy rápido y se encuentra de repente con la ambulancia y la impacta, no la logra esquivar o no logra frenar, al tener las ruedas torneadas, la ambulancia va a salir en dirección al carril opuesto y no va a lesionar a los intervinientes en la escena. Y por otra parte, acá vemos que no todas las ambulancias, pero por lo menos las que usamos nosotros tienen puertas laterales. Entonces también tener en cuenta que la puerta lateral tiene que estar hacia la escena. ¿Para qué? Porque si yo tengo que subir un paciente, no me tengo que exponer al tráfico, pegar la vuelta para acá para subirlo por acá. Y lo mismo para bajar equipamiento o insumos que necesite para asistir a los pacientes. Siempre ubicarla entre 15 a 25 metros de la escena y no sobre la escena como la solemos ver. Fíjense, acá tenemos dos ejemplos. Acá tenemos un vuelco y esta ambulancia, fíjense que no está sobre el carril donde se produjo el evento. La puerta lateral, si bien la tiene hacia el lado del incidente, no está estacionada como debería. Es decir, si este camión que viene acá no la esquiva, seguramente esta ambulancia va a colisionar con este auto. En cambio, si vemos para este lado, esta ambulancia está estacionada correctamente, con las ruedas torneadas, a una distancia prudencial, a 45 grados sobre el mismo carril del incidente. Después, posteriormente, yo puedo activar a gente de tránsito, gente de policía, para que me asegure la escena. Pero en este caso, si yo soy el primer respondiente, puedo utilizar el móvil para evitar que el tráfico afecte a los proveedores de salud. Y esta otra que es para demostrarles o para mostrarles cómo se clasifican las zonas en un incidente con materiales peligrosos. Si ven, acá tenemos la zona caliente en el centro, donde está el derrame de sustancias peligrosas, la zona amarilla o tibia, que es de contaminación o de reducción del material, y esta es la zona fría o de apoyo, que es donde se coloca el puesto de mando, que suele ser gente de defensa civil o de bomberos, y la gente de salud. Para el manejo de materiales peligrosos, muchos de ustedes deben saber que existe una guía, que esta es gratis, se baja de internet, ahí les dejé el link para bajarla, que se llama Guía Siquime. Que un poco leyendo la primera parte nos enseña cómo tenemos que leer la cartelería de un camión que transporta sustancias para identificar qué tipo de sustancia está transportando, y además trae el dato de cómo atender un incidente que involucra ese tipo de sustancias. Es muy útil y está libre en internet. Nosotros, por ejemplo, esta la tenemos en la central y la mayoría de los choferes la tienen en su celular.
para rápido acceso. Dicho esto, vamos a volver un poquito para atrás. Vieron que los preceptos de la atención prehospitalaria eran 14, que a veces se pueden dar en simultáneo, y que habíamos dicho que el primero es la seguridad en la escena, el segundo es la valoración de la escena, y que principalmente se enfoca en definir si necesita o no necesita más recursos, y el tercero es entender la física de las lesiones. Entender la física de las lesiones hace referencia a la cinemática del trauma. Para eso vamos a hablar un poquito de las leyes de Newton, porque tienen que ver en entender cómo afecta la física a las lesiones corporales que se producen en los incidentes. Entonces, por ejemplo, la primera ley de Newton dice que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento a menos que sobre él actúe una fuerza exterior. Esto es la inercia, la conocida inercia. ¿Esto qué quiere decir? El auto viene en movimiento, acá apareció una pared o apareció un poste, es una fuerza que actúa sobre ese movimiento, por lo que el auto impacta contra ese poste o ese paredón. Esa es la primera colisión. El cuerpo, que también viene moviéndose, impacta contra el volante o contra el parabrisas. Y los órganos dentro del cuerpo impactan contra las estructuras duras. Por ejemplo, los pulmones impactan contra las costillas o el cerebro impacta contra la bóveda craneana. Entonces siempre tener en cuenta que existen esas tres colisiones. La del vehículo contra otro vehículo o contra un objeto que no se mueve, la del cuerpo contra parte del vehículo y la de los órganos sobre las cavidades. Después la segunda ley de Newton hace referencia a que la fuerza que actúa sobre un objeto es directamente proporcional a su aceleración. Y esta viene derivada de esta fórmula que dice que la energía cinética es igual a media masa por velocidad al cuadrado. Esto, chino, para resumirlo, ¿qué quiere decir? Que lo más importante a la hora de un incidente en cuanto a la cinética es la velocidad, ¿sí? Que está afectada al cuadrado. O sea, la energía cinética que se libera es mucho mayor cuanto mayor es la velocidad, y no así la masa, ¿sí? O sea, aumentar 10 kilómetros por hora en vez de ir a 60 es ir a 70, afecta mucho más que el cuerpo en lugar de pesar 60 pese 70. ¿Sí? Si bien la masa no es lo mismo que el peso, es como una aproximación. Entonces, de esta ley solamente rescatar que la velocidad es un factor determinante en el tipo de lesiones que vamos a tener. Después, también está la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se puede crear ni destruir y se puede transformar. ¿Esto a qué hace referencia o cómo lo podemos aplicar en cuanto a la cinemática del trauma? La energía cinética que se pone en juego para mover un vehículo se transforma al momento de frenarlo, por ejemplo. Entonces, la distancia de frenado es una condición importante porque lo que hace es permitir la transformación de esa energía. O, por ejemplo, visto desde otro ángulo, ustedes vieron que un dicho muy común es que ahora los autos son muy blandos y que se abollan fácilmente, y que parecería ser una cosa contraproducente, pero que tiene un objetivo, que es justamente transformar la energía. El auto se deforma mucho más que los autos anteriormente, porque absorbe toda la energía o gran parte de la energía del impacto, a diferencia de los autos viejos. Eso está hecho adrede. Y la tercera ley del movimiento de Newton afirma que cada acción o fuerza existe una reacción igual y opuesta. ¿Qué quiere decir? Este niño que viene corriendo acá se encuentra con una pared y la fuerza con que la cabeza golpea la pared es igual que la fuerza con la que la pared golpea la cabeza. Esto no es tan importante para los traumas contusos, pero sí para los penetrantes. Es un poquito para explicar cómo es el fenómeno de cavitación para las heridas de arma de fuego. No lo vamos a usar mucho en cuanto a trauma contuso. Y vamos a ver ahora los tipos de impacto, ¿sí? De acuerdo al tipo de impacto, yo puedo esperar determinadas lesiones. Entonces, en un impacto frontal, el cuerpo tiene dos opciones, el cuerpo: irse hacia adelante y hacia arriba, o irse hacia adelante y hacia abajo. Si se va hacia adelante y hacia arriba, seguramente vamos a tener un trauma de cráneo, podemos tener un trauma cervical, trauma de tórax, podemos tener trauma de abdomen por el impacto que se genera contra el volante.
En cambio, si es hacia adelante y hacia abajo, el impacto mayormente puede estar dado en la tibia, la rodilla, el fémur, la pelvis y el tórax. Acá vamos a ver el impacto posterior. Estos son los famosos por alcance. Acá lo más importante es el fenómeno de latigazo, ¿sí? Recibe el impacto, la cabeza se va hacia atrás y se lesiona el cuello. Este es en un primer momento, la cabeza se va hacia atrás y luego viene hacia adelante, por rebote, y puede golpear el tórax y la cabeza contra el parabrisas. Entonces vamos a tener que el trauma afecta el cráneo, el tórax y la cervical. Lo que vienen a hacer los apoyacabezas es evitar justamente esa lesión de latigazo que antes de que existan esos apoyacabezas era una causa frecuente de muerte. Vamos a ver el impacto lateral. Obviamente el impacto lateral es mucho más dañino cuando es del lado del ocupante. O sea, si el impacto es del lado del conductor, quien más afectado va a estar es el conductor, y si es del acompañante, va a ser del acompañante. ¿Qué tipo de lesiones se producen? Generalmente tórax, pelvis, puede ser fémur y puede ser cabeza. Como ven acá, la cabeza rebota contra la ventanilla. Tener en cuenta que acá cuando afecta el tórax, generalmente puede afectar el hígado o el vaso, ¿sí? que se localiza en esta zona, en el hipocondrio. Después tenemos el impacto rotacional, que se da generalmente cuando se impacta un vehículo contra el otro, impacta en un extremo del vehículo. Entonces gira y produce un fenómeno en la cervical que hace que además de girar, de rotar, tenga una angulación antero-posterior que provoca la fractura de los cuerpos vertebrales y la ruptura de los ligamentos, lo que hace que pueda tener una columna inestable y una lesión medular. Después el mecanismo de vuelco tiene varios, digamos, es una mezcla de todos los anteriores, pero hay que tener una cosa en cuenta acá que es muy importante, que es el uso o no del cinturón. Acá en el mecanismo por vuelco lo más probable es que si no tenemos el cinturón puesto salga despedido, con el consiguiente riesgo de, además de salir despedido, de recibir el golpe inicial, salir despedido, además ser aplastado por el vehículo, que es una de las causas de lesiones graves y muerte provocadas en un autovuelco. Y por otra parte, también tener en cuenta que todos los objetos que van sueltos en la cabina se transforman en proyectiles durante un incidente. Entonces siempre tener en cuenta, por ejemplo, que llevan el termo, llevamos, qué sé yo, una caja dentro del habitáculo, evitar transportar ese tipo de objetos sueltos en el habitáculo porque se transforman en verdaderos proyectiles. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Lástima que no lo podemos hacer interactivo, pero si quieren me pueden escribir por el chat. Este impacto, ¿qué tipo de impacto es y qué tipo de lesiones puedo esperar? De acuerdo a lo que vimos recién. Espero a ver si alguno me contesta por el chat para hacerlo un poquito dinámico y no aburrirlos tanto, porque no me queda mucho de clase. Recuerden, impacto frontal, qué pasaba con el cuerpo, que podía ir hacia arriba y hacia adelante o hacia abajo y hacia adelante. Perdón, Luciana, Diego, vos estás Diego. preguntando qué tipo de lesiones esperamos ver, por si no se Claro, entiende. Bien. exacto. Perfecto, frontal, arriba y adelante. ¿Qué parte del cuerpo podemos esperar que esté golpeada? Perfecto, cráneo, cervical, tórax, muy bien. Y en el caso que es hacia abajo, que es hacia adelante y hacia abajo. Perfecto, pelvis, fémur, tibia, rodilla, cadera. ¿Sí? Lo que puede ser muy frecuente son las fracturas de acetábulo y de pelvis, ¿no? Generalmente se hace por arrastre, se fractura la rodilla, se fractura el fémur y la pelvis, porque es una continuidad de energía. Buenísimo. Y veamos este otro. Este otro es un vuelco. ¿Qué lesiones puedo esperar acá?
Adelaida no vale. Sí, hay que multarla. Adelaida ya sabe. Perfecto. Despedido si no tiene cinturón. Y recuerden que el vuelco es una combinación de todos los anteriores, así que si es un incidente por vuelco puede esperar cualquier tipo de lesión. Es como que no tengo que esperar una más que otra, porque el mecanismo, si venía sin atar o si venía atado, es mixto, entonces puede tener golpes de todo tipo. Inclusive sí, aplastamiento, puede tener el cráneo si se hundió el techo, así que puedo esperar una mezcla de todos los anteriores. Vamos a ver. No me pasa la diapo. Ahí está. Ahora este famoso ojo de buey. Vemos que acá pareciera que tuvo un choquecito, pero yo no diría que fue frontal, porque acá pareciera que está todo enterita, no tiene abollado acá el capot, acá apenas raspadito. Puede haber sido por alcance, que lo hayan chocado de atrás, ¿no? Puede haber sido. Pero ya esto me está diciendo algo. Esto. Famoso ojo de buey. Perfecto. Cráneo. ¿Qué es lo importante de esto? Nosotros si vamos a buscar el paciente y se lo trasladamos, se lo vamos a dar a otra persona, es muy importante que yo haya observado todas estas cuestiones que estamos mirando, porque quien lo va a recibir va a tener índice de sospecha de lesiones de acuerdo a lo que yo le cuente. Si yo le traslado a este paciente a la doctora Adelaida, que está en la Guardia del Castro, le voy a decir, encontramos el vehículo con un ojo de buey en el parabrisas, porque ella va a tener que pensar qué tipo de lesiones puede tener el paciente por esa observación. Después, este tipo de impacto, habíamos hablado del impacto lateral, que recién me habían dicho eso, fractura de cráneo, tórax, fémur. Tórax, recuerden siempre que uno dice tórax y piensa pulmón, pero también tengan en cuenta el hígado y el vaso, que son órganos macizos que se esconden debajo de las últimas costillas. Entonces, muy bueno. Una cosa que yo no les mostré acá, pero que me interesa que la repasemos, es el tema de las motos. De las motos que son de alta cilindrada, entre comillas, más de 200, que tienen el tanque de nafta adelante de la pelvis del paciente. Siempre que el paciente que vaya en moto impacte y desacelere bruscamente, tenemos que pensar en la posibilidad de lesión de la pelvis, justamente por eso, porque el cuerpo se va hacia adelante y se produce una deducción de las piernas mayor a la habitual, con la consiguiente lesión de la pelvis. Y con lo que eso implica con respecto a la situación circulatoria del paciente. A ver, che, que no me pasa. Ahí está. Entonces, una vez revisada la cinemática del trauma, vamos a ver el enfoque de revisión primaria que habíamos hablado previamente, que hace referencia a evaluar, identificar e intervenir. Entonces, vamos a ver primero la X, que es la hemorragia exsanguinante. Esa está antes que la A. Si yo llego a una escena y veo a un paciente que tiene una lesión cortante en el miembro inferior con un sangrado en chicotazo, lo primero que voy a hacer es tratar de controlar ese sangrado. Y después voy a pasar a evaluar la estabilidad de la columna cervical y el control de la vía aérea. Evaluar si tiene una vía permeable o no, y si no la tiene, hacer que sea permeable. Posteriormente evalúo la ventilación, y ahora vamos a revisar cada una de estas partes y qué cosas podemos hacer en el prehospitalario que el paciente necesita que hagamos para mejorar su posibilidad de sobrevida. Entonces, el control de la hemorragia, obviamente lo primero es aplicar presión con las manos, luego un vendaje compresivo y, si hace falta porque la distancia es muy amplia, torniquete. Eso para el control de la hemorragia. Luego, para la columna cervical y vía aérea, vamos a inmovilizar. Recuerden siempre utilizar el collar cervical y los inmovilizadores laterales, siempre que consideremos que esto es necesario.
Y para evaluar la permeabilidad de la vía aérea, primero obviamente tenemos que valorar si el paciente está despierto y me habla, quiere decir que la vía aérea está permeable. Si yo escucho gorgoteos, el paciente está inconsciente y escucho gorgoteos, puedo asumir que esa vía aérea no está permeable. Entonces las primeras maniobras para desobstruirla son la elevación del mentón, que es esta maniobra que está acá, que hay que tener cuidado con el control cervical pertinente, la subluxación mandibular, y si así todo sigo escuchando gorgoteo y el paciente está inconsciente, nunca en un paciente consciente, puedo utilizar la cánula de Mayo. ¿Sí? La cánula de Mayo, ahí si la observan, la ponen hacia arriba y cuando llega al paladar blando la giran y la colocan para permeabilizar la vía aérea. Puede ser que con eso no sea suficiente, necesite aspirar, necesite usar dispositivos supraglóticos y en contadas situaciones necesite la intubación orotraqueal. Pero ya este gesto de elevar el mentón, la subluxación mandibular y la colocación de una cánula de Mayo resuelven lo que sería la permeabilidad de una vía aérea, por lo menos en un paciente que no voy a tener un traslado mayor a 30 minutos. Con respecto a la ventilación, no me voy a profundizar mucho acá porque mis dos compañeros van a hablar en profundidad de este tema, pero digo, habíamos dicho de la revisión primaria de ver primero la X, la hemorragia exsanguinante, después la A, que es el control cervical y la vía aérea, y en la B, la ventilación. ¿Y qué gesto puedo tomar yo en el prehospitalario que va a cambiar o va a definir el futuro de ese paciente? Solamente la descompresión de un neumotórax hipertensivo. Si el paciente tiene un hemotórax, un neumotórax que no es hipertensivo, un hemoneumotórax, inclusive un tórax inestable, no hay muchos gestos que yo pueda hacer en el prehospitalario que vayan a cambiar el resultado de ese paciente. No así el caso del neumotórax hipertensivo, que se lo voy a dejar a mi colega Groch, que seguramente lo va a explicar muy bien. Con respecto a la circulación, también, acuérdense que en el trauma nosotros tenemos que evaluar las hemorragias internas. Ya evaluamos la primera atención, si tenía una hemorragia exsanguinante, controlamos ese sangrado, seguimos en la evaluación y ahora vamos a evaluar si hay hemorragias internas. ¿Y dónde pueden estar esas hemorragias? En las cavidades. ¿En qué cavidades? En el tórax, en el abdomen y en la pelvis. Y esa es la justificación de por qué la TLS sugiere realizar una placa de tórax, una placa de pelvis y un ECOFAST, en el caso que amerite, para la evaluación del paciente politraumatizado. Justamente porque lo que buscamos es si hay hemorragia interna. ¿Qué gesto puedo asumir yo en un paciente en el prehospitalario que cambie su pronóstico? En el caso de un paciente que tiene una fractura de pelvis a libro abierto, que va a ser, por ejemplo, lo que les había dicho, que por eso se los mencioné, el tema del incidente en moto, en una moto de alta cilindrada que tiene el tanque de nafta adelante de la pelvis del paciente, cuando se desacelera bruscamente, la lesión consecuente va a ser una fractura de pelvis en libro abierto. Esa fractura genera la ruptura de los plexos venosos que hacen que el paciente se pueda exsanguinar por ese motivo. Y que yo lo que puedo hacer es cincharlo, ¿sí? Que es eso que ven ahí, ese dispositivo está preparado para eso, pero puedo usar el cinto que está usando el paciente o una gasa que tenga en la ambulancia, y siempre recordar atarle los cordones, juntar la punta de los pies, porque si yo lo cincho, pero le dejo los pies separados, no cierro el plexo venoso que está generando sangrado. Entonces siempre, en cuanto a la evaluación de la circulación, yo encuentro un paciente que puede estar marmóreo, un poco confundido, sin estigma de trauma de cráneo, porque iba en la moto con el casco bien puesto, no se le salió, no se partió, y cuando le hago la maniobra de libro cerrado me da positiva, nunca vuelvo a hacer la maniobra de libro abierto, o tengo un alto índice de sospecha de fractura de pelvis, lo cincho y le ato los cordones antes de subirlo a la tabla. Y cuando llego al hospital le cuento a mi compañero cuál fue el mecanismo del trauma y por qué hice lo que hice. Transmito la información, porque es muy, muy valiosa. Después continúo. Una vez que dije, bueno, puede tener algún sangrado, lo controlé, continúo con la evaluación de la B, que recuerden que es neurológico. Y neurológico se resume a la evaluación de la escala de coma de Glasgow y las pupilas. Esto resumidamente, no voy a ahondar en el tema de la escala de Glasgow, pero sí decirles que es muy importante la respuesta motora.
porque la respuesta motora me da una mejor aproximación del compromiso nervioso que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque la respuesta verbal y la respuesta ocular pueden estar afectadas. Si el paciente está en shock, generalmente afecta a estas dos esferas. O si el paciente está intoxicado, que en muchos casos nos toca tener pacientes que están intoxicados, también puede estar afectada la respuesta ocular y verbal por la sustancia que ha consumido. Entonces, siempre ustedes van a ver que a veces le preguntan, inclusive cuando tienen que derivar un paciente a mayor complejidad, qué grado tienen y le piden que discrimine el ocular, el verbal y el motor, porque tiene una importancia, no es porque le estén tomando examen, sino que no es lo mismo un paciente que tiene un Glasgow de 10 con un 5 de motor, que un paciente que tiene un Glasgow de 10 con un 4 de motor. Entonces siempre tomen el recaudo de evaluar la respuesta motora, que es mucho más predictiva que el Glasgow completo. Bueno, con respecto a recuerden que después de la D viene la E, que es la exposición, que no vamos a ahondar mucho en eso solamente ver la piel y si hay alguna lesión que me esté indicando el mecanismo, por ejemplo, que puede ser una quemadura con una puerta de entrada de una electrocución, o puede ser un hematoma que esté informándonos de alguna lesión en una extremidad. Entonces siempre, cuando yo ya terminé de evaluar el A, B, C y el D, tengo que exponer al paciente para poder encontrar o sospechar lesiones. Esto en el prehospitalario con mucha cautela, porque muchas veces nos toca asistir a los pacientes con condiciones climáticas adversas. Entonces, recuerden siempre tener este triángulo en la mente. El paciente que yo voy a ver, probablemente, como hablábamos recién, supongamos el paciente que hablábamos del trauma en moto, un incidente en moto que no tuvo trauma de cráneo, pues llevaba el casco, no se rompió, y sospechamos que tiene una fractura de pelvis a libro abierto. Ese paciente probablemente se hipotensó por el sangrado, esa hipotensión le provocó un shock, ese shock le provoca acidosis, esa acidosis le provoca hipotermia, esa hipotermia yo se la puedo profundizar con la exposición en plena intemperie, en plena cinta asfáltica, que a veces es innecesaria. La hipotermia y el shock y el sangrado incontrolado me predisponen a tener una coagulopatía. Si yo le infundo grandes cantidades de suero, también puedo predisponer a la coagulopatía. Si ese suero no está caliente, puedo ayudar a que se profundice la hipotermia. El dolor, siempre tengan en cuenta el dolor. La inmovilización adecuada del paciente es una condición muy importante para aliviar el dolor, y la administración de analgésico, que solemos pasar por alto, pero recuerden que estamos atendiendo a un paciente que se golpeó fuerte y que tiene dolor, y que ese dolor tiene una respuesta fisiológica. Entonces siempre tengan en cuenta que esto se transforma en un triángulo, en un círculo vicioso, digamos, que se va profundizando y termina en la muerte del paciente. Evitar la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. ¿Cómo? No infundo grandes cantidades de líquido, el líquido que le infunda tiene que ser tibio, inmovilizo y controlo el sangrado, alivio el dolor y prevengo la hipotermia. Entonces vamos a repasar para la reanimación. Ya terminó, esta es la última. Cautela con la reposición de soluciones cristaloides. Recuerden que hay trabajos que demuestran que es perjudicial, ¿sí? Entonces no me pongo a pasarle 2 litros, 3 litros de líquido como hacíamos anteriormente, porque el agua no es sangre, predispone a coagulopatía y predispone a hipotermia. Tener preparadas soluciones tibias en la ambulancia, esto cada uno puede usar diferentes estrategias, nosotros lo solemos llevar a la salida de la calefacción. Evitar la solución de Ringer lactato en pacientes neurológicos, nunca reanimar nunca hacer la fluidoterapia de estos pacientes, la reanimación con fluidos con dextrosa, siempre son soluciones cristaloides, es decir, solución fisiológica o Ringer. En caso de paciente neurológico, fisiológico. No exponer y tomar medidas activas para evitar la hipotermia. Esto puede ser, nosotros tenemos mantas térmicas y nylon para envolver al paciente y evitar la hipotermia. Siempre, siempre, siempre contemplar el dolor y aliviarlo, y tener en cuenta el concepto de hipotensión permisiva. ¿Qué quiere decir?
no me esmero tanto en subirle la presión al paciente antes de que ingrese a quirófano. Primero cierro la canilla y después le subo la presión. Y obviamente las soluciones cristaloides no son sangre, entonces siempre tener en cuenta cuando eso seguramente lo va a hablar la doctora Gil, pero que apenas pueda, si el paciente requiere, transfundir. Y eso es todo. Muchas gracias, Luciana. Excelente presentación. Hay en el chat preguntan sobre cómo te das cuenta si la maniobra del libro abierto o cerrado es positiva. Se mueve. Generalmente cuando yo agarro las crestas ilíacas anterosuperiores y las comprimo. Tengo que hacer, esa es la maniobra del libro cerrado. No se debería mover, está fijo. Si se mueve es positiva. Y no hago la del libro abierto, porque sangra más. Ahora se recomienda solo cerrado. Si cerrado es positivo, no se hace abierto. Ok. Si ¿Alguna pregunta más? Jorge, ¿se puedo comentar algo? Sí, adelante. Diego, buenas tardes de nuevo Luciana y a todos. Intenté poner mi cámara, pero no se puede. Primero, buenísimo, gracias Luciana, estuvo buenísimo. Fue bien concreto lo tuyo y se entendió, por lo menos yo creo que se entendió muy, muy bien. Anoté un montón de cosas para ir comentándote, pero las fuiste diciendo todas vos. Lo que me parece importante repasar con toda la gente que nos está viendo y oyendo de otros hospitales, la importancia de la comunicación. Muchas veces vemos en los servicios de emergencia que aparece una ambulancia de golpe con un paciente politraumatizado, bien o mal estabilizado, pero no nos avisan. El lío es que estamos siempre peleando contra el tiempo, y parece una pavada, porque uno dice, bueno, te lo traje, atendelo, pero en realidad a veces el traslado puede tardar 20 a 30 minutos o más si el paciente está lejos, y en todo ese tiempo nosotros nos preparamos, podemos preparar el quirófano si hace falta, llamar al anestesista, al cirujano, al traumatólogo, preparar el laboratorio, transfusiones, cosas que no se pueden armar todas en 5 minutos apenas llega el paciente. Así que me parece fundamental esto de que recordemos todos la importancia de la comunicación. Hola, te llamo desde el hospital de tal lado, estoy llevando un paciente así, así, supongo que tiene tales lesiones, y nos vamos preparando. Si después sobra lo que preparamos, mejor, pero no estar corriendo al último momento para perder tiempo con el paciente. Y buenísimo lo que dijiste de la cinemática. A veces el médico o el enfermero que traslada al paciente no vio la escena. Puede pasar que lo reciben en la ruta, acercar a un hospital, se traslada a otro de más complejidad y desde ahí lo traen. Y cuando preguntamos la cinemática no nos saben decir. Por eso también está bueno algo que sugirió por ahí Daniela, sacar fotos del incidente, si se puede. Pero por lo menos que el que trae al paciente, si no lo vio, si no fue el primer respondedor, que averigüe cómo fue, qué lesiones vieron y cómo fue la cinemática, cómo estaban los vehículos. Tal cual. Después otra cosa que no mencioné y que no, por ahí no sé si salió en el chat, es que también hay que tener en cuenta si hubieron muertos en la escena o no. Eso. Porque digo, ahí viste que hay una pregunta que dice, en el autovuelco no se observan lesiones en examen físico ni en los estudios. ¿Cuánto es recomendable la observación? En realidad, si o sea, uno tiene que tener en cuenta esto, hubo un muerto en el lugar, bueno, asumo que fue de alto impacto y por ahí prefiero observarlo algunas horas. Ahora, si no fue de alto impacto, no hay un muerto en el lugar, el paciente iba con cinturón bien colocado, se activó el airbag y probablemente si yo ya le hice los estudios y no tiene ninguna lesión, le dé el alta. Listo, perfecto. Sí, es muy común eso, que se manda a la casa que estaba caminando al lado del auto porque se bajó del auto y estaba el muerto adentro. Sí. Claro, tener en cuenta la circunstancia, digamos, eso que hablamos de la situación, cuántos pacientes hubieron, cómo estaban los otros pacientes. Sí, y lo último, ya no molestó más, Jorge, importantísimo el líquido que se usa en los móviles, en las ambulancias. Muchas veces viene frío, por más que no quieras, está en la calle la ambulancia, y el líquido está a temperatura ambiente. Entonces le estamos metiendo líquido a veces a 10 grados, a menos grados al paciente. Es una pavada, es muy sencillo dejarlo o encima de la turbina, en el habitáculo, en la cabina del móvil, o en la parte de atrás está la calefacción, como dice Luciana. No es gran tecnología calentar un suero. Es dejar 3 o 4 ahí arriba, donde tenemos todos los papeles en la ambulancia, o en la parte de atrás. Y no le fabricamos hipotermia nosotros. No molesto más. Muchas gracias, Lu. Bueno, yo antes de despedirme, agradecerle a mis compañeros que me pasaron las fotos. Gracias, chicos. Gracias, Luciana. Gracias, Diego, por tus aportes. Y bueno, seguimos con Gabriel.
Gabriel Groch es médico clínico, amigo ya de hace años del Hospital Neuquén. Luego hizo emergentología y ahora está de vuelta en la región desempeñándose como emergentólogo en la Clínica Pasteur y también formándose en otra área. Así que gracias, Gabriel, por estar acá, gracias por aceptar la invitación y bueno, todo tuyo. Hola Jorge, hola a todos los que están presentes en el curso. Primero, bueno, agradecerles la invitación, felicitar a Luciana por la presentación, muy completa, muy buena, y la verdad que ver tanto entusiasmo y tantos participantes siempre es bueno para todos, para mantener el contacto y con los distintos servicios públicos y privados, la verdad que siempre es muy lindo, así que nada, agradezco de entrada. A ver, vamos a tratar de compartirles la pantalla. Creo que ahí se está viendo bien, Jorge, decime si... Sí, todo bien. Muy bien, el tema que se me invitó a hablar hoy es neumotórax hipertensivo, es algo cortito. Me gustaría empezar hablando con un caso clínico, que podría ayudar a dar un poco la idea general del cuadro. Si bien el tema está claro por el título, está bueno empezar de esta manera. Se presenta un varón de 19 años por guardia, de característica longilínea, refiriendo disnea súbita, clase funcional 1-2, con un dolor de tipo puntada de costado en el hemitórax izquierdo. Los signos vitales de ingreso: frecuencia cardíaca de 110, una T estable, con una saturación de 93% al aire ambiente, con una frecuencia respiratoria de 20. Al examen físico, disminución de las vibraciones vocales, con ausencia del murmullo vesicular y timpanismo del hemitórax izquierdo. En este caso el paciente ingresa por guardia, sí, como siempre, lo logró Luciana también, el ABCD siempre como primera característica de la atención del paciente, una vía periférica, analgésicos, monitoreo cardiológico continuo y estudios complementarios basándonos en la sospecha de un probable neumotórax. Pero este paciente, mientras se espera esta atención y estos estudios en guardia, evoluciona con disnea, clase funcional 4, diaforesis, hipotensión e ingurgitación yugular. Entonces, nos cambia un poquito el cuadro de inicio, y la pregunta ahí es, ¿qué planteamos de diagnóstico? ¿Qué conductas seguiríamos? Si le pediríamos o no estudios complementarios, o si instauraríamos un tratamiento inmediato, o esperaríamos algún tipo de resultado. Bueno, siguiendo un poco con el tema, sabemos que hablamos de neumotórax hipertensivo. A mí me gusta mucho esta definición, que dice que es la presencia de aire en el espacio pleural, que transforma la presión habitualmente negativa en continuamente positiva, con el consiguiente colapso pulmonar, insuficiencia respiratoria e inestabilidad hemodinámica. Esto para plantearnos frente al cuadro y a las conductas que tenemos que tomar en acto seguido, ni bien lo sospechamos. Del total de neumotórax se dice que aproximadamente un 3% del total se convierten en hipertensivos. Las causas varias, entre ellas iatrogenias y barotrauma como causas más frecuentes, aunque también tenemos las causas traumáticas y las causas espontáneas. Pero el concepto que a mí me gusta dejar cuando hablo de neumotórax hipertensivo es que cualquier neumotórax puede convertirse rápidamente en un neumotórax hipertensivo. Entonces, siempre tenemos que tener a disponibilidad y armado dentro de un servicio de emergencias un kit para poder resolver el neumotórax. Sobre todo, tener bien claro cuáles son las pautas y qué vamos a hacer en cada segundo, en cada minuto de atención de este paciente. Como dijimos, ¿qué pasa en un neumotórax? El aire se acumula progresivamente en la cavidad pleural con un mecanismo valvular, es decir, el aire va entrando y va aumentando la presión. Bien, ¿qué ocurre como acto siguiente? Colapso pulmonar, aplanamiento diafragmático, desplazamiento pulmonar contralateral y disminución del retorno venoso cardíaco. Como podemos ver en la radiografía, tenemos un pulmón izquierdo totalmente colapsado, tendencia al aplanamiento del diafragma del lado izquierdo, desviación traqueal, y esto arrastra a la vez los vasos que llegan al corazón, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva en última instancia a un colapso cardiovascular y eventual paro cardiorrespiratorio del paciente. ¿Se acuerdan que es una de las causas reversibles de paro cardiorrespiratorio? Bueno, como dijimos, el diagnóstico del neumotórax hipertensivo es clínico, se debe resolver en forma inmediata, con un catéter grueso, 14G, 16G o lo que tengamos a mano. En el segundo espacio intercostal de la línea hemiclavicular ubicamos el ángulo de Lewis.
y a esa altura aproximadamente está el segundo espacio intercostal. En la línea medio clavicular es donde nosotros deberíamos insertar un Avocat o algún otro tipo de catéter, sin perder tiempo. Es decir, no esperamos un estudio complementario. Si uno identifica el neumotórax hipertensivo a través de una radiografía de tórax, estamos llegando tarde. Cuando tenemos la sospecha con el diagnóstico clínico, ya es suficiente para actuar en consecuencia. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del neumotórax hipertensivo? Transformarlo en normotensivo. Bien, eso nos da mucho tiempo. Una vez estabilizado el cuadro, el paciente se procederá a la colocación del tubo de aireamiento pleural en el cuarto o quinto espacio intercostal de la línea axilar media. Un tubo puede ser un K225, un K227, no voy a andar mucho en eso. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que el tratamiento tiene que ser en el momento. Yo diagnostico un neumotórax hipertensivo, tengo que tratarlo. Muchas veces me ha pasado en etapa de formación de suponer que la habilidad que uno tiene para colocar un tubo de tórax o la velocidad o la técnica van a hacer que lo hagamos rápidamente, pero ciertamente es básicamente perder el tiempo con el paciente. No es lo mismo colocar un drenaje y tratar posteriormente el neumotórax sacándolo del neumotórax hipertensivo al paciente, sino que si nosotros esperamos y por ahí nos toma más tiempo la colocación del tubo de tórax, eso nos puede hacer que el paciente, que lleve al paciente a un paro cardiorrespiratorio. Y estaríamos tratando dos patologías en lugar de una: reanimar al paciente y colocar el tubo de tórax. Como concepto principal, neumotórax hipertensivo, Avocat, segundo espacio intercostal. Eso nos da tiempo para hacer cualquier otra cosa con ese paciente. Ese concepto creo que es el más importante que me gustaría dejarles en esta clase, porque todos alguna vez, o en realidad me tocó a mí, tratar el paciente con un tubo de tórax, y después cuando vamos a la práctica vemos que eso en realidad lo que estamos haciendo es hacer correr un riesgo mayor al paciente. Entonces, neumotórax hipertensivo, Avocat, segundo espacio intercostal. Bueno, acá un poco del procedimiento. Una vez colocado el Avocat del segundo espacio intercostal, infiltración de la piel. Colocar un tubo de tórax duele y duele mucho. Se hace una incisión, se separan los tejidos, se coloca el dedo, y atrás de eso colocamos el tubo de aireamiento pleural, preferentemente dirigido hacia el vértice del pulmón, y luego se coloca en el buló, en el frasco, con agua la suficiente cantidad. Acá en esto, en cuanto al buló, se discute mucho cuánta agua colocarle: 100, 150, 200, 300. La verdad es que lo más seguro es colocar el agua suficiente, o la solución fisiológica suficiente, tal de forma de que si el buló o el paciente se traslada y el frasco se inclina, no ingrese aire nuevamente a la cavidad. Bueno, como bibliografías, dejo algunos datos relevantes, como manual de ATLS, manual de trauma y el curso general de cirugía general, que son los que están más actualizados en el tema. Gabriel, muchas gracias. No sé si me deja Jorge unas palabritas. Dale, Diego. Primero, bienvenido a Gabriel. Gabriel fue alumnito mío hace 1000 años, que es un chico Martínez. Después rotó con nosotros cuando fue residente, casi entra a la residencia, a la residencia con nosotros, pero se fue a hacerla a Buenos Aires. Y bueno, así que hay un cariño especial con él. Gaby, yo creo que comentar el drenaje nada más. Sí. Porque lo que se está proponiendo ya desde hace unos poquitos años es no usar tanto el Avocat en el segundo espacio. Sí. Lo hicimos muchas veces y no siempre llega. ¿Por qué no llega el Avocat? ¿O el tipo es gordo o es muy musculoso? ¿O porque lo ponemos, no sé, sin querer en forma inclinada, entonces no llegamos nunca al espacio pleural? Lo que se propone ahora es drenar directamente donde vos dijiste de hacer el drenaje que pone el cirujano, ¿sí? Cuarto, quinto espacio, línea axilar media. Ahí parece que estás más cerca de la pleura, de la parrilla costal. Incluso hay unos catéteres, se llama catéter de Wayne. Wayne como Bruce Wayne, Batman, por eso me acuerdo. Es un equipo que, si lo miran, es como un kit. A mí no me gusta la palabra kit. Como el equipito de vía central, un poco más grueso, como un catéter de diálisis, una cosa así. Es un equipo para trabajar bajo cuerda, con técnica de Seldinger. Entonces, nosotros que no somos cirujanos, podemos meter, si tenemos ese equipito, el drenaje en cuarto o quinto espacio de línea axilar media, y con eso se drenaría más rápido el neumotórax, por lo menos, hasta que llegue el cirujano y ponga el tubo de drenaje. Pero lo que sí es cierto que el Avocat mucho no llega. Incluso en el último congreso de la SAE,
presencial, que eso fue en el 2019, antes de la pandemia. Había un cirujano que proponía, si ustedes están en la guardia, decía, y no tienen un cirujano que llegue rápido, y no tienen ningún elemento como para poner un drenaje, van a cuarto, quinto espacio intercostal, siempre por el borde superior de la costilla inferior, le hacen un tajo con un bisturí, decía el tipo, hasta meter el dedo, como contabas vos, Gaby, recién. Ven que el aire sale a presión, con eso uno puede entender que se normalizaron las presiones, ese neumotórax hipertensivo se hizo normotensivo, o sea que deja de ser peligroso, y dejan a alguien con el dedo metido ahí hasta que llegue el cirujano. Todos nos reíamos, pero es algo muy sencillo y simple de hacer cuando no tenés otros elementos, otra posibilidad. Pero bueno, eso. Y lo otro fundamental, lo que estás diciendo, de que el diagnóstico es clínico. A veces discutimos con los cirujanos y nos dicen, ¿por qué están poniendo un tubo de drenaje si no le hicieron placa? Y no le hicimos placa porque tenía clínica de neumotórax hipertensivo. El tipo tiene antecedente, tiene los estigmas, está yocado, así que tiene un neumotórax hipertensivo, no debe hacer una placa. Y bueno, a veces discutimos con los cirujanos por eso. Perfecto. Pero bueno, quería hablar un poquito del drenaje porque nos pasó a todos. Bien, ahí yo justo me hiciste recordar un par de cositas. Primero, un cariño muy grande a Diego, que como bien dijo, de los chicos Martínez somos muchos desde años tempranos de la facultad, así que siempre es me hacen quedar mal. una amistad muy grande y un cariño muy grande, pero siempre bien recibidos en la guardia, así que es cierto. Algo para remarcar siempre que pasa cuando uno está dentro de una guardia de emergencias es este reclamo por ahí de algunas especialidades, o pasa con todos los interconsultores que a veces llegan a la guardia, que siempre alguna crítica se recibe, pero bueno, el médico cuando está en la emergencia resuelve de la manera más rápida con el poco tiempo que tiene a veces para definir y tomar una conducta, y el neumotórax hipertensivo, el diagnóstico es clínico. Hasta legalmente estaríamos respaldados, y obviamente éticamente si uno lo diagnostica lo tiene que tratar sin esperar más. Lo que a veces sucede es esto, de lo que hemos pecado algunos, de llegar a poner el tubo de tórax rápido confiando en la habilidad o en la técnica, cuando en realidad el problema del paciente es que se nos puede morir en esos pocos minutos que tardamos en colocar un tubo de tórax. Entonces, realizar la descompresión a través de algún dispositivo de catéter es rápido. Sí, la verdad que con respecto a la colocación en el quinto espacio intercostal se sugiere también, se está trabajando en eso. Algunos dicen colocar el tubo en el mismo lugar donde se introdujo el Avocat, en el quinto espacio intercostal. Se trabaja desde la Sociedad de Tórax Americana y la Sociedad Europea de Tórax, y se discute el tema. La verdad es que a veces, como bien dijiste vos, el cirujano dice, si vos tenés un cirujano cerca, hacer una incisión en un tórax no es algo que el médico esté habituado a hacer una incisión en tórax, tenés las complicaciones del paciente obeso siempre, que si uno no llega por la cara anterior, también puede ser muy complicado tener que correr el tejido adiposo lateral o las mamas inclusive, y hacer la incisión, colocar el dedo, atravesarlo, a veces es engorroso también para hacerlo con un bisturí o con un Avocat. Entonces, a falta de entrenamiento es mucho más rápido quizás intentarlo en la cara anterior. Pero se habla también del quinto espacio intercostal atravesado con el Avocat. Tenés como reparos ahí, por ahí para tenerlo más en cuenta, del lado izquierdo, el pericardio y el corazón. Parece que no, pero cuando uno hace el procedimiento puede lesionar el miocardio. U otras estructuras del tórax. Si tiene un diafragma elevado, por algún motivo puede perforar el vaso o el hígado y el corazón. Entonces, por ahí alejarse un poco de eso, a mí me resulta un poco más seguro ir al segundo espacio intercostal, pero también se habla del quinto espacio, con lo cual no estaría mal. Pero como solución rápida, Avocat segundo espacio intercostal, línea media, y no me arriesgo a ninguna otra lesión, ni a una lesión vascular abriendo con un bisturí la cara lateral, digamos. Si bien sabemos que es el borde superior de la costilla inferior, siempre el reparo para entrar, se pueden producir lesiones vasculares de las arterias intercostales. Y ahí el sangrado sumado puede ser profuso y chocar más aún al paciente. La idea es resolverlo lo más rápido posible. Y bueno, y eso es lo que nos salva del eventual paro cardiorrespiratorio. Con respecto a la colocación del Avocat, algo que me olvidé nombrar es que lo podemos conectar. A veces colocamos el Avocat, una vez que se evacúa el aire, como vos bien decís, se abre la cavidad, el aire sale inmediatamente, se puede colocar con una guía de suero a un frasco común, si no tenemos un buló, un frasco de orina o lo que sea, bajo agua como una trampa de agua. También funciona
como presión negativa. Eso ayuda también a expandir el neumotórax. Hay una pregunta por acá: ¿cuánto tiempo dejas el Avocat? El tiempo que sea necesario. Si yo lo retiro y se hace un mecanismo de válvula, el neumotórax, al estar abierto, al no estar la causa resuelta, si yo retiro el Avocat, se puede volver a formar el neumotórax. Así que yo lo dejaría colocado y conectado a una trampa de agua hasta que el cirujano venga y coloque el tubo de tórax, o la persona idónea para colocar un tubo de tórax. No sé si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Muy práctico, muy claro y sobre todo muy aplicable todo lo que comentaste. Nos parece que no hay más preguntas, así que te agradecemos, Gabriel. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar en contacto con el hospital de mayor complejidad de la provincia y con todos los servicios. Y me gustaría resaltar esto de la participación entre los distintos servicios, conocernos entre todos y que se generen estos espacios. Y como dijo también Diego, el tema del diálogo entre los servicios, conocernos, nos ayuda a trabajar mejor, sobre todo en la emergencia, donde tenemos poco tiempo para definir un paciente. Así que nada, mis felicitaciones y agradezco de nuevo la invitación. Muchas gracias, un abrazo, David. Bueno, continuamos con la tercera presentación. La doctora Natalia Gil, que también ya ha participado previamente en el curso, médica emergentóloga del Hospital Neuquén, que va a hablar del abordaje del paciente politraumatizado, pero ya desde el punto de vista del hospital, para continuar la presentación que hizo Luciana de la parte prehospitalaria. Natalia, cuando quieras. Parte de lo que es la epidemiología, ¿sí? Del paciente politraumatizado. Me gustó esta foto más allá de la bandera de fondo, disculpen, pero bueno, no encontré una con la bandera argentina, pero me gustó porque realmente representa lo que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente que realmente está inestable, está grave y lo tenemos que manejar en el servicio de urgencia, ¿sí? Realmente me gustó esta foto bien completa. Aparece enseguida el sistema prehospitalario, el médico emergentólogo trabajando, el equipo de enfermeros, ¿sí? Y muy importante, pasándole sangre, ¿no? Líquido, mucho líquido, que después lo vamos a ver. Bueno, la hora de dorada, esta frase que la hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Se vio en mucho tiempo, ¿sí? Que los pacientes morían por los eventos traumáticos, ¿sí? En un lapso muy corto de tiempo, y que esos pacientes no eran atendidos de forma adecuada, ¿sí? Entonces se vio que era necesario generar especialistas que se aboquen y se dediquen al tratamiento de estos pacientes, ¿sí? Se vio que esos pacientes, si eran atendidos de la forma adecuada, ¿sí? Se disminuía un montón la mortalidad de ellos, ¿sí? Entonces, lo que se decidió colocar, o la premisa, es la hora dorada, porque la mayoría de las muertes de estos pacientes lesionados se producen en la primera hora, y es ahí en donde nosotros tenemos que actuar, y tenemos que actuar rápido, de forma coordinada, y de forma siempre segura, y que aboquemos todas perdón, siempre me trabo en las primeras presentaciones por los nervios. Tenemos que tratar al paciente de forma holística, cosa de que evitar la muerte segura de este paciente, ¿sí? Ahí es donde entramos más que nada los médicos del prehospitalario, los emergentólogos, o médicos también que estén en el interior, generales, por ejemplo, a la hora del tratamiento de estos pacientes. Entonces, lo ideal es proporcionar un cuidado apropiado en el tiempo adecuado para detectar los riesgos inminentes y potenciales a fin de mejorar el pronóstico del paciente lesionado, ¿sí? La tasa de supervivencia, miren cómo aumenta si nosotros trabajamos sobre esa hora. El 85% es un montón, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar muy bien en esta hora. Y desde que se produce la lesión hasta su ingreso a quirófano es la hora que nosotros decimos, ¿sí? O sea que es muy importante desde el primer contacto con el sistema de salud hasta su ingreso a quirófano. Traumatismos. ¿Cómo se definen? Lu ya dijo un montón, habló de física y demás, pero bueno, es una lesión ocasionada por diferentes tipos de energías que sobrepasan el umbral de tolerancia, ¿sí? Fíjense que generan los traumatismos 14.000 muertes al día a nivel mundial, ¿sí? Es un montón, y el 80% de las muertes en los adolescentes. Genera un montón de años de vida perdidos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos definir al politraumatismo? Bueno, hay diferentes definiciones. Lo que yo quise hacer fue como, busqué varias, ¿sí? Pero sería esta: 2 o más lesiones significativas, ¿sí? Al menos 2 lesiones severas en la cabeza, el tórax o el abdomen, o una de ellas asociada a una lesión de una extremidad, ¿sí? O puede ser 2 o más lesiones, a una de las cuales
puede ser potencialmente fatal, ¿sí? A eso se lo define como politraumatismo. El paciente, de todas maneras, cuando nos derivan al sistema de salud, uno sospecha que tiene un politraumatismo, después el paciente quizás tiene un trauma nada más, y no es un paciente politrauma, ¿sí? En el manejo inicial nosotros tenemos la preparación, que es muy importante en la fase hospitalaria, desde que se desencadena el llamado, ¿sí? En donde el prehospitalario sale con la ambulancia adecuada, con el médico y el enfermero a atender ese paciente, ¿sí? Y en donde se hace lo que ya mencionó Lu antes, el manejo del ABCDE, ¿sí? Y el aviso al hospital, en donde entraríamos nosotros, ¿sí? La fase hospitalaria. El aviso para nosotros es súper importante, ¿sí? Ya que nos permite que nos preparemos. ¿Qué significa? A nosotros nos avisan, viene un paciente con un trauma cerrado de abdomen inestable, nosotros lo que primero vamos a hacer, vamos a preparar el shock room, vamos a ver que tengamos todo lo adecuado para poder trabajar de forma rápida con ese paciente, ya vamos llamando a hemoterapia para solicitar la compatibilización y solicitar que tengan preparada la sangre, vamos teniendo el ácido tranexámico a mano, vamos llamando al cirujano, a un compañero que nos venga a ayudar a la hora de tratar al paciente, llamar al ecografista para poder hacer el FAS. Entonces, es muy importante el llamado del prehospitalario, trabajamos muy en conjunto en eso, ya que nos permite disminuir los tiempos para poder salvar a este paciente. Entonces, siempre que nos llamen, nos permite hacer la preparación, que para nosotros es fundamental, ¿sí? En ese mismo momento que nos llaman, nosotros vamos planificando la atención. ¿Qué significa? Vamos asignando roles, ¿sí? Y vamos ya, inclusive hasta pidiendo estudios hasta que el paciente viene, ¿sí? Vamos fijándonos que los dispositivos sean los adecuados y estén funcionando, ¿sí? Y lo que les mencioné es avisa de hemoterapia y a cirugía. Todo esto con el fin de disminuir los tiempos, ¿sí? Nosotros, la forma de evaluarlo, ¿sí? La forma rápida y eficiente es utilizar ya lo deben haber escuchado, ¿sí? Varias veces, es el ABCDE, ¿sí? ¿Qué significa? A es el manejo de la vía aérea con el control de la columna cervical, ¿sí? La B entraría a la respiración y ventilación, la C circulación, la D el déficit neurológico y la E la exposición con control del ambiente. Esto, nosotros, si queremos evaluar a un paciente politrauma de forma rápida y en 10 segundos, nosotros lo que tenemos que hacer es, apenas llega el paciente y viene en la camilla estricado, le preguntamos, hola, ¿cómo es su nombre? Él nos puede responder o no nos puede responder, ¿sí? En ese mismo momento nosotros le estamos preguntando, le tocamos la mano, ¿sí? Y le vamos tocando el pulso radial, y es una forma de evaluar completamente el ABCD, ¿sí? Si nos contesta, si nos responde, ya asumimos que la vía aérea está permeable, ¿sí? Que puede respirar porque está respondiendo, ¿sí? Tocándole el pulso y hablándole también asumimos de que tiene una buena perfusión cerebral, y si está con una temperatura adecuada y un pulso radial positivo, ya sabemos que tiene por lo menos una TA sistólica mayor de 80, ¿sí? Y desde lo neurológico también pensamos que el paciente tiene un Glasgow 15 en 15 por lo menos, ¿sí? Entonces es una evaluación rápida. Ahora, cuando el paciente nos viene, le decimos, ¿cómo es tu nombre? No nos responde, lo tocamos, no nos responde, y ya estamos hablando de un paciente que está grave y hay que buscar cuál es la causa que lo está descompensando. Vamos primero con el manejo de lo que es la vía aérea y el control de la columna cervical, ¿sí? Estos temas que vamos a ver son largos, pero yo tengo un tiempo para poder dárselo, así que voy a tratar de ser lo más dirigido al tema y que les pueda servir a ustedes para el tratamiento de estos pacientes cuando estén en la guardia, ¿sí? Con respecto a la vía aérea, hay que buscar signos de obstrucción en la vía aérea si el paciente no tiene la vía aérea permeable, como dijo Luz, ¿sí? Si no tiene vía aérea permeable, hay que buscar, hay que inspeccionar. En caso de que vemos que hay secreciones, se pueden aspirar las secreciones, ¿sí? En caso de que tenga fracturas faciales, mandibulares o traqueales, también hay que inspeccionarla y hay que hacer diagnóstico de esa vía aérea, ¿sí? Y lo que es la protección de la columna cervical, nosotros lo que tenemos que hacer siempre en un paciente politrauma que no tiene vía aérea permeable o no nos colabora, tenemos que sospechar que tiene una lesión de columna cervical, ¿sí? Si no nos responde a la palpación, una vez que nosotros se la revisamos, ¿sí? Se revisa línea media, ¿sí? Se revisan todas las apófisis desde la 1 a la 7, y el paciente nos refiere si tiene o no tiene dolor. Siempre no sacándole el collar cervical, después vamos a ver cuándo sí tenemos criterios para poder sacárselo, ¿sí? En caso de que este paciente no responde, ¿sí? Tenemos una obstrucción de la vía aérea, se tiene que hacer siempre con una protección de columna cervical. Como dijo Luciana, se puede hacer con 2 operadores, ¿sí? Una que sostenga los laterales de la cabeza, que después vamos a ver imagen. En realidad ahí también vi con la clase de Lu que se vio, ¿sí? Y nosotros tenemos que permeabilizar esa vía aérea. Esa permeabilización se hace con la elevación del mentón, ¿sí?
o levantamiento mandibular a fin de permeabilizar la vía aérea. Si nosotros tenemos que hacer esta maniobra para poder permeabilizar la vía aérea, somos conscientes de que el paciente no puede mantenerla sola, entonces tenemos que llegar a utilizar un dispositivo, ¿sí? Ese dispositivo que podemos llegar a utilizar, que eso después lo van a ver cuando vean seguramente la clase de vía aérea, es una cánula de Mayo, ¿sí? En donde antes de colocársela teníamos que revisar si el paciente tiene reflejo nauseoso, porque si no tiene reflejo nauseoso se la podríamos colocar, si ahora lo tiene no, porque nos va a generar un vómito, ¿sí? Pero bueno, esta cánula no es un dispositivo de vía aérea que yo ya lo voy a dejar fijo, entonces ya tengo que pensar que eso, yo en primera instancia lo resolví, pero ya tengo que tener una vía aérea definitiva, entonces tengo que sospechar el realizar la intubación orotraqueal, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros tenemos un paciente politrauma, tenemos que sospechar que tiene lesión de la columna cervical si el paciente no colabora. Ahora, si colabora, le tocamos la columna cervical y no tiene dolor, ¿sí? Ahora cuando veamos la parte, les voy a mostrar los criterios Nexus para poder retirarle el collar. Nosotros, ¿cómo lo evaluamos? Se retira el collar, la parte anterior, ¿sí? Del collar cervical, ¿sí? Se inspecciona el cuello, la parte anterior del cuello, ¿sí? Y la columna cervical. No nos olvidemos que dentro de la A entra el cuello también, ¿sí? Además de la columna cervical, el cuello. Muchas veces nos dicen vía aérea permeable, nunca le destapan el cuello, y cuando, el collar, y cuando abrimos el collar resulta que el paciente tiene una herida, ¿sí? En zonados del cuello, o tiene enfisema, o tiene un hematoma pulsátil. Entonces es muy importante retirar la valva anterior del collar cervical, ¿sí? Y mirar el cuello y palparlo, ¿sí? En ese mismo acto se revisa la columna cervical. Nunca debemos realizar en estos pacientes hiperextensión o hiperflexión del cuello, ya que estamos dudando de que este paciente pueda tener una lesión asociada, ¿sí? De la columna cervical. Y nosotros, para poder retirar el collar cervical, hay 5 criterios Nexus, ¿sí? Si el paciente viene, está con un Glasgow 15 en 15, está colaborador, lúcido, ¿sí? Si ese paciente no está intoxicado, si ese paciente no tiene déficit neurológico, si no tiene dolor a la palpación de columna cervical, o no tiene una lesión distractoria, como por ejemplo un trauma cerrado de abdomen o una fractura expuesta, ¿sí? Tenemos criterios para poder retirarle el collar cervical. ¿Sí? Cualquier cosa después me vuelven a preguntar, pero esos serían los 5 criterios para nosotros. Nos viene el paciente politrauma, lo revisamos completamente, descartamos estos 5 criterios y tenemos la condición de poder retirarle el collar cervical, ¿sí? Y no realizarle incluso radiografía. Esta es la forma inadecuada de poner un collar cervical, sí, me pareció que era importante mostrarla porque muchas veces pasa que hay que practicar colocar el collar cervical, porque muchas veces cuando uno no tomó contacto con este dispositivo, cuando lo tiene es difícil, por ahí uno lo ve colocado y dice, es re fácil, pero una vez que uno lo tiene no es tan fácil y cuesta. Entonces tenemos diferentes tipos de collares y todos se colocan de forma distinta y algunos tienen hasta regulación de la altura. Entonces es muy importante practicar con el dispositivo que tengamos, colocarle los collares cervical al paciente. Pueden practicar incluso en pacientes que no sean politraumas, ¿sí? Bueno, acá ven 2 tipos de collares cervicales, ¿sí? En donde tenemos la valva anterior, la valva posterior, ¿sí? Se coloca una base apoyada sobre el mentón, y lo que evita en realidad el collar cervical es el peso, ¿sí? Es que no genere presión sobre los cuerpos vertebrales, ¿sí? No permite la rotación lateral. Entonces, si nosotros tenemos alta sospecha de que el paciente tiene una lesión de columna cervical, hay que agregarle los inmovilizadores laterales, ¿sí? Solamente acuérdense que el collar sirve para lo que es la sostén de la cabeza, ¿sí? No sirve para la inmovilización lateral. Acá en esta imagen quise mostrarle, pero igual yo vi que Lu le había mostrado cómo es la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Una forma es hiperextender la mandíbula, o sea, perdón, una subluxación, disculpen, es una subluxación mandibular, ¿sí? Se trata de poner en la rama superior, ¿sí? Los dedos se la lleva hacia caudal y se le realiza una subluxación hacia adelante, ¿sí? Eso hay que practicarlo. Si el paciente está consciente, no lo van a poder hacer, por ende se supone que la vía aérea está permeable, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es una maniobra que genera dolor, ¿sí? Entonces el paciente está inconsciente, lo van a poder realizar, ¿sí? O incluso en un paciente que están por intubar se lo pueden subluxar de esta manera. O la otra forma es colocarle el dedo pulgar adentro de la boca, ¿sí? Y subluxarla también a la mandíbula, cosa de permeabilizarla. Esto siempre en un paciente politraumatizado con collar cervical.
ahí es otra imagen de cómo se subluxa la mandíbula, ¿sí? La realidad es que es muy difícil mostrarlo en una imagen y explicarlo por acá, pero bueno, yo les recomiendo que vean videos. Yo no me di cuenta de poder mandarles link para que puedan ver videos de cómo se realiza la maniobra, pero lo ideal es que si tienen algún compañero, algún operador que sepa hacerlo, que se los muestre y que les enseñe cómo hacerlo, porque hay que subluxar la mandíbula, ¿sí? Para que esto se permeabilice. Con respecto a la respiración, ¿sí? Un poco creo que habló Groch de lo que es el manejo del politrauma en el tórax, pero bueno, lo que se tiene que hacer siempre en estos pacientes es la inspección. Nosotros lo tenemos que ver, ¿sí? Vemos enseguida cuando llega el paciente cómo respira, ¿sí? Si se eleva un hemitórax, si se elevan los dos, si tiene algún estigma de trauma en tórax, ¿sí? Si se ve algún hematoma, si el paciente ya solo nos refiere dolor, ¿sí? A la vez tenemos que palparlo al paciente hay que tocarlo, hay que acostumbrarnos a que el paciente desde que llega hay que tocarlo, ¿sí? Le tocamos todo el tórax, todo completamente, ¿sí? La parte superior, inferior, y vamos revisando si sentimos algún signo de crepitación, ¿sí? Si sentimos alguna costilla fracturada, ¿sí? O algún hematoma. Y luego se realiza la auscultación, que solamente es en 4 focos, ¿sí? En los 2 ápices y en campo medio. No más que eso, no nos tiene que llevar mucho tiempo la valoración inicial de estos pacientes. En esta auscultación nosotros podemos detectar que puede tener hipoventilación o silencio auscultatorio también, ¿sí? O muchas veces apoyamos el estetoscopio y se sienta como crepita de los neumotórax. Y las posibles lesiones que nosotros podemos tener en estos pacientes pueden ser neumotórax, ¿sí? Hemotórax, contusiones pulmonares o tórax inestable, ¿sí? Estas son las posibles lesiones que podemos encontrar y que son fatales para el paciente. Si llegamos a tener alguna de estas lesiones, nosotros tenemos que siempre clasificar al paciente. El paciente tiene, por ejemplo, un trauma de tórax cerrado, está estable, ¿sí? Se le pueden realizar estudios, se le puede hacer radiografía, ¿sí? Se le puede hacer junto con la semiología, llegar a un diagnóstico, por ejemplo, de un neumotórax o un nemoneumotórax, ¿sí? Se avisa cirugía, se le coloca un tubo de aislamiento pleural, ¿sí? Pero en caso de que el paciente tenga un trauma de tórax cerrado, inestable, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo medimos una inestabilidad, ¿sí? Un trauma de tórax cerrado, y que además el paciente está inestable, el paciente ese tiene que ir a quirófano, ¿sí? Tiene que ir a quirófano, porque estamos dentro de la hora dorada, ¿sí? Y es muy importante en estos pacientes que tienen trauma de tórax, la analgesia, ¿sí? Porque la analgesia también nos genera inestabilidad hemodinámica. Con respecto a lo que es la circulación, lo que yo les decía, si llega el paciente, lo vemos. Tiene los ojos abiertos, tiene los ojos cerrados, qué perfusión tiene, mirándole los labios, tocándole la mano, ¿sí? Tocándole la muñeca en la zona de donde pasa la arteria radial, viendo la perfusión, ¿sí? Del dedo. Es muy importante la valoración de la circulación, no hace falta ni siquiera que el paciente esté conectado a un monitor, no hace falta eso. Vamos, lo tocamos, le preguntamos cómo está, tocamos pulso radial, la temperatura del miembro, ¿sí? Y el relleno capilar. Eso nos van a decir si el paciente, tenemos un paciente inestable o estable hemodinámicamente, ¿sí? En estos pacientes que nosotros dudamos que puede estar inestable, ¿sí? Probablemente el paciente tenga una mala perfusión periférica, ¿sí? Mayor de 2 segundos, un pulso radial que quizás no está presente. Ustedes, si bien saben, nosotros cuando dejamos de sentir el pulso radial es porque tenemos una TA sistólica a menos de 80, ¿sí? milímetros de mercurio. Luego, si no sentimos el pulso radial, podemos pasar al pulso femoral, ¿sí? Que nos habla de una TA de 60, y si no, carotidio 40, y después de eso ya sabemos que el paciente está en paro, ¿sí? Entonces es muy importante, apenas ni siquiera lo pasamos en la camilla, ya le tocamos la muñeca, le tocamos el pulso radial, y la temperatura, ¿sí? Con el relleno capilar. Y en ese mismo acto también evaluamos el estado de conciencia, y eso nos va a hablar de que si este paciente está estable o inestable, ¿sí? No hace falta conectarlo a un monitor todavía. ¿Cómo nosotros podemos predecir que este paciente tiene un shock oculto o va a requerir de transfusiones masivas? Hay escalas, ¿sí? Nosotros en la primera valoración inicial sabemos que este paciente es un paciente hemodinámicamente inestable, por ejemplo, si lo que yo le mencioné, si tiene un pulso rápido, temperatura baja, ¿sí? Un relleno capilar disminuido, y el sensorio no es el adecuado, sospechamos esto, ¿sí? Pero a la vez nosotros podemos tener predictores que viene un paciente que está, por ejemplo, taquicárdico, normotenso, con un pulso radial que es adecuado, con un relleno capilar mayor de 2 segundos, pero el paciente está taquicárdico, ¿sí? La taquicardia es uno de los primeros signos de shock, ¿sí? Entonces,
Nosotros podemos también tener predictores en base a esto, y esto es lo que nosotros utilizamos, ¿sí? El índice de shock que medimos. ¿Cómo se mide? Se mide haciendo una diferencia entre lo que es la frecuencia cardíaca dividido la tensión arterial sistólica, ¿sí? Esto nos va a dar un valor. Este valor nos va a dar un resultado que nosotros vamos a introducir en un shock de diferentes clases. Puede ser el clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, ¿sí? Fíjense que el valor va que nosotros tomamos desde positivo de 0,8, ¿sí? En adelante. Y nosotros, ¿cómo vamos a ver las diferentes clases de shock? ¿Sí? Vamos a ver cómo lo podemos tratar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un shock, una clase 1, ¿sí? Solo sería necesaria solo expansiones de 300 mililitros con solución fisiológica o Ringer lactato. Lo ideal, como todos sabemos, es Ringer lactato, ya que evita la acidosis hiperclorémica en caso de que tengamos que pasarle más líquido, que no sería lo adecuado, ¿sí? Pero bueno, estas son las diferentes clases que nosotros tenemos de shock hipovolémico y cómo lo tendríamos que tratar, ¿sí? Fíjense que este índice de shock nos da ya una pauta rápida de que si este paciente está en la clase 1, 2 y 3, ¿sí? Este cuadro de shock hipovolémico ya introduce otras cosas, pero es prácticamente, digamos, lo mismo a la hora del tratamiento, ¿sí? De todas maneras, nosotros como médicos emergentólogos que estamos en la guardia y queremos que nuestro paciente en la hora dorada tenga una tasa de supervivencia del 80%, sabemos que lo más fisiológico es sangre, ¿sí? Si el paciente tiene un shock, lo ideal siempre es la sangre, ¿sí? El ácido tranexámico, ¿sí? Y el control también de lo que es la temperatura. Pero nosotros podemos, si en el paciente lo encontramos con una estabilidad que tiene un shock, por ejemplo, clase 1, nosotros le hacemos una expansión de 300 mililitros de Ringer lactato o solución fisiológica, ¿sí? Evaluamos cómo responde ese paciente. Si luego de hacerle esa expansión el paciente mejora la TA, buenísimo, recuperamos quizás esa volemia que había perdido. Si a los 15 minutos volvemos a tomar la TA, esa TA vuelve a bajar y estamos sospechando de que algo está sangrando, ¿sí? Tenemos que buscar dónde es que está sangrando. Entonces, dentro de la C, más allá de la valoración inicial que nosotros tenemos que hacer, y si el paciente, como dijo en la clase Luciana, no tiene una fractura, por ejemplo, expuesta, que esté sangrando, o un hematoma externo que esté sangrando, que tengamos que hacer compresión, sí tenemos que buscar las zonas de sangrado que pueden ser tórax, ¿sí? Abdomen y retroperitoneo y todo lo que es hueso, ¿sí? No me quiero meter mucho más en esto porque sé que después van a ver clase de esto, pero bueno, sepan que el tórax puede contener hasta 4 litros de sangre, el abdomen también parecido, la pelvis más de 2.500, el fémur aproximadamente entre 1.500 y 2.000 mililitros, y así va disminuyendo la cantidad de sangre que pierde por hueso, ¿sí? Sumado a lo que es el retroperitoneo, que muchas veces nosotros tenemos un paciente que está estable hemodinámicamente, está normotenso, pero tenemos una frecuencia cardíaca alterada, con un FAS negativo, con radiografías negativas, no nos olvidemos del retroperitoneo, ¿sí? Que no se evalúa con el FAS, sino con una tomografía. El tratamiento de estos pacientes que tienen un shock hipovolémico, ¿sí? Perdón, antes que me olvide, no se puso la otra diapositiva, me acabo de dar cuenta. Hay una escala que nos permite medir el shock oculto, que se llama, la escala se llama TASH, ¿sí? Que nos permite predecir el grado, si va a requerir o no de transfusión masiva, ¿sí? Esta escala tiene varias variables, perdón la redundancia, sino lo que toma en cuenta es el sexo, ¿sí? Si tiene fractura de pelvis o de fémur, ¿sí? Si tiene líquido abdominal libre, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, qué hemoglobina tiene, ¿sí? Y el exceso de base. Entonces, es una forma de poder predecir si este paciente va a requerir de transfusión masiva, ¿sí? Perdón que no la agregué, si después quieren me avisan y se las mando. Pero bueno, ¿cómo tratamos a estos pacientes? ¿Sí? La valoración de estos pacientes hay que tratarlos con 2 accesos periféricos, ¿sí? Lo más importante tienen que ser bien gruesos, ¿sí? Para poder pasarle la mayor cantidad de líquido posible. Con una OCAT 14, por ejemplo, nosotros le podemos pasar en un minuto aproximadamente 400 mililitros de solución fisiológica o Ringer lactato, ¿sí? Ustedes me dicen, no, si yo le puedo poner, por ejemplo, una vía central va a ser mejor. No, la realidad es que no. La vía central tiene un French mucho más chico, entonces no le vamos a pasar la misma cantidad de líquidos que con los accesos periféricos bien gruesos, que son el 14 y el 16, ¿sí?
hay que poner una sonda vesical para poder monitorizar la diuresis, la perfusión renal, ¿sí? Hay que hacer control de esa hemorragia. Si tiene la posibilidad de tener la maquinita del Rotem, ¿sí? Que es un tromboelastografía, ¿sí? Que lo que nos permite ver es qué productos necesita el paciente, ya sea plasma, ya sea plaquetas o glóbulos rojos, ¿sí? Por lo menos ahora acá en el hospital lo tenemos, por suerte lo estamos utilizando, ¿sí? Entonces hacemos la reanimación dirigida a lo que realmente precisa el paciente, ¿sí? Por otro lado, es importante el utilizar el ácido tranexámico, ¿sí? Que tenemos que hacerlo dentro de las 2 horas de ocurrido el evento traumático, ¿sí? La indicación del ácido tranexámico es un antifibrinolítico, se usa 1 gramo en bolo lento, ¿sí? En aproximadamente 10 minutos se lo puede pasar, ¿sí? Y el otro gramo se realiza en 250 de solución fisiológica a 32 mililitros hora, ¿sí? Y evaluar la transfusión. Si no tenemos el Rotem, pueden tener el protocolo de cada hospital, pero el ideal es 2-1-1, ¿sí? 2 de sangre, 2 de plasma y 1 de plaqueta, ¿sí? Recuerden que la sangre está fría, ¿sí? Entonces la sangre traten si se puede, con agua tibia calentarlo un poco, porque acuérdense que lo que genera el frío, pasarle el líquido frío a nivel del cuerpo, genera acidosis, coagulopatía, y eso igual a muerte, ¿sí? Entonces, siempre los líquidos que le pasemos al paciente que estén previamente tibios. Llamar a cirugía, ¿sí? Y bueno, redundante, ya lo había dicho, el control de la diuresis, ¿sí? Con respecto a lo que es el déficit neurológico, nosotros tenemos, como yo había dado en la escala en la anterior clase de TEC, ¿sí? Hay que ver la escala de Glasgow, ¿sí? Que yo se las había dicho, cada una si es 4 ocular, 5 verbal, 6 motora. La más importante es la motora, ¿sí? A lo que a nosotros más nos importa es qué motor tiene el paciente, ¿sí? De todas maneras, recuerden que el 4 de ocular es apertura ocular espontánea, ¿sí? El paciente viene con los ojos abiertos, ¿sí? El 3 es a la orden, ¿sí? Hola Rodrigo, abre los ojos, por ejemplo, eso es 3, ¿sí? O hay que hacerle dolor para que abra los ojos, eso es 2, ¿sí? Y si no responde es 1. Luego pasamos a lo verbal, ¿sí? El 5 es orientado, conversando, ¿sí? El 4 desorientado, hablando, 3 palabras inapropiadas, 2 sonidos que son incomprensibles, y el 1 ninguna respuesta, ¿sí? Y motor, 6 a la orden verbal obedece, el 5 localiza el dolor, 4 retira y flexiona, 3 flexión anormal, 2 la extensión, ¿sí? Y el 1 es ninguna respuesta. Y por otro lado, ver lo que es, recuerden lo que les mencioné, la escala de Glasgow, tienen que ver si el paciente además está asociado a una intoxicación alcohólica, ¿sí? O por drogas, o está cursando una hipovolemia o una hipoglucemia, ¿sí? Estos factores nos van a alterar el Glasgow, o sea, no va a ser fidedigno este Glasgow, entonces tengan en cuenta esto. Muchas veces nos pueden llamar, tiene un Glasgow, por ejemplo, de 7 en 15, pero no nos menciona que está intoxicado por alcohol, entonces ahí cambia, ¿sí? Ahí cambia. Entonces es muy importante que ustedes saquen la escala de Glasgow y nos aclaren si el paciente tiene alguna de estas asociaciones, que ya sea alcohol, intoxicación por alguna droga, ¿sí? Que esté hipotenso o hipoglucémico. En caso de que esté hipotenso o hipoglucémico, hay que corregirlo, y luego de corregirlo hay que hacerlo nuevamente la escala de Glasgow. Y ahí ese sería el valor real. Y luego, bueno, lo que les mencioné, sí, ten en cuenta las intoxicaciones, hipoglucemia y hipotensión. Y luego ver también las pupilas, ¿sí? Las pupilas están isocóricas, reactivas, o están anisocóricas y no reactivas, o mióticas, ¿sí? Hay que ver bien las pupilas, porque nos puede hablar un cuadro, ya sea de que esté cursando un TEC con hipertensión craneana, o nos puede estar diciendo unas pupilas mióticas que puede estar asociado a una intoxicación, ¿sí? Y con respecto a la E, al paciente hay que desvestirlo completamente, ¿sí? Siempre cuidando la temperatura del lugar, ¿sí? Y la idea es ver si tiene alguna otra lesión asociada, ¿sí? No olvidarnos nunca de revisarle la espalda, siempre girarlo en bloques, ¿sí? El periné, los glúteos, los genitales, ¿sí? Siempre verlos. Muchas veces me ha pasado 2 veces que he recibido pacientes que vienen por un trauma, por un TEC, perdón, en donde sospechaban también un trauma de tórax, y a la hora de hacerle la exposición resulta que tenían la mitad de los genitales pegados en el jean, ¿sí? Y eso también es una lesión importante. Entonces siempre al paciente descubrirlo completamente, sacarle completamente todo y cuidar la temperatura, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Espero que
haya servido. Si me quieren preguntar algo, estoy para poder responderles. No sé si... ¿puedo ver? ¿Puedo comentar algo? No sé si está Jorge ahí, si no me voy metiendo. Jorge, Jorge Nino. No, yo me meto. Diego soy yo. Sí, sí. Me pasa a mí, por cada pregunta que hago me sacan guardias, entonces trato de preguntar mucho. Nati, buenísimo lo tuyo, como siempre. Me gusta cuando decís que toquemos a los pacientes. A veces parece que los pacientes tuvieran veneno y me parece que con todo el lío de la pandemia a todos nos dio más terror tocar al paciente por si nos contagiamos de algo. Y a los pacientes hay que tocarlos a todos, y más a estos, con un politrauma, que el tipo viene con escoriaciones en la cara y te quedas tranquilo, en realidad, como vos decís, tiene trauma también en otro lado. Hay que mirarlos todos, y ponerlos todos, y tocarlos todos. Y esto que vos decías de palpar en un neumotórax, por ejemplo, las crepitaciones. Yo insisto mucho con ese término porque hay gente que entiende por esa palabra huesos rotos, como dijiste, pero también tenemos que buscar enfisema subcutáneo. Entonces por ahí el tipo está entero, pero le palpamos globitos. Tienen como globitos debajo de la piel, y las costillas están enteras, no duelen, pero si tiene globitos, si tiene enfisema subcutáneo, tiene roto en algún lado la cavidad pleural, tiene aire en la cavidad pleural y salió hacia la piel. Y eso a lo mejor, si no lo palpamos bien, no nos damos cuenta. Así que me parece buenísimo eso y que lo recordemos todos. Otra cosa para comentar que me había notado, la clasificación de shock de la TLS, que la usamos todos, la usamos en todos lados. Lo que siempre digo yo, que tengamos cuidado con los chicos jóvenes. Los cirujanos seguían mucho por esa guía, por esa clasificación de shock, y por ahí viene y te dice, no, el pibe este no está taquicárdico, no está hipotenso, así que es grado 1, hay que esperarlo. Y el pibe se la banca porque es joven. Lo que vemos muchas veces es que chicos jóvenes, sanos, recién cuando empiezan a ponerse hipotensos y taquicárdicos, o mejor dicho, en el momento que están hipotensos y taquicárdicos, ya están muy chocados, y eso pasa de un minuto para el otro. Se chocan de golpe y no lo podés sacar de ahí con nada. Entonces una cosa que nos sirve mucho en las guardias es el ácido láctico. El ácido láctico es un indicador precoz de mala perfusión de los tejidos. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Viene el paciente, laboratorio, hematocrito, coagulograma, y lo que tenemos que pedir todos, y si no tenemos en nuestros hospitales hay que reclamarlo, ácido láctico, apenas entra el paciente. Eso nos va a decir si ya viene mal perfundido, y la principal causa que tenemos que pensar es que está sangrando en algún lado y no lo vemos. Y si después podemos hacer... Asociado al exceso de base, ¿eh? Eso siempre asociado al exceso de base también. Bien, perfecto, pero con eso podemos correr un poco más de cirujano. Mirá, vos me decís que está normotenso y una frecuencia normal, pero yo tengo exceso de base alterado o láctico alterado. A veces no hay láctico, puedes pedir los gases directamente. Entonces son cosas sencillas de conseguir en todos lados, pero gases, salvo que sea un hospital muy, muy básico, de muy bajo nivel, todos los laboratorios tienen para hacer gases de sangre. Y eso nos ayuda mucho. Eso más que nada. También una consulta que hicieron la gente de Chosmalal acerca si hay nuevas definiciones de tórax inestable que sean importantes tener en cuenta. Bueno, mira, con respecto a eso, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un tórax inestable, un bolet costal, la realidad es que lo que hay que hacer con este paciente es, si tiene hemoneumotórax, hay que drenarle ya sea, por ejemplo, si tiene asociado un neumotórax, hay que drenarle el neumotórax y luego intubarlo porque hay un desequilibrio en lo que es... Perdón, ¿puedo poner la camarita? Así me ven, no puedo. No. A ver. Para poder mostrar, en realidad lo que quiero mostrarles es lo que va a generar un distrés respiratorio, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que haga esto, ¿sí? Generalmente el tórax inestable se te va a dar cuando tengas varias costillas contiguas, ¿sí? Fracturadas, que va a generar que haga este movimiento. Entonces lo ideal es intubarlo para nosotros manejarle lo que es la dinámica respiratoria. En caso de que nosotros no podamos, lo que sea, se sugiere que lo que se puede hacer, sirve muy pocos, pero es la cinta gruesa blanca que disponemos en la guardia, colocársela envolviendo el tórax anterior, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros la hacemos como, no vendría siendo como un corsé, pero bueno, algo parecido, cosa de que se mantenga así, ¿sí? Que los dos hemicampos se ventilen de forma adecuada, para que no se genere esto, ¿sí? Esa es una de las formas que le puedo decir. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces el paciente tiene
un neumotórax asociado, y ustedes van a decir, no, tengo que intubarlo porque tiene un bolet costal, y está muy bien, pero si tiene un neumotórax, recuérdense que le podemos hacer un barotrauma. Entonces siempre nosotros tenemos que antes drenar el neumotórax antes de intubarlo. Entonces muchas veces, si ustedes están por ahí en el interior, no se animan a poner el tubo de aislamiento pleural, o tienen dudas y demás, le pueden hacer eso, ¿sí? Algunos indican también la colocación de peso, pero no sería lo adecuado, porque si el paciente ya estamos sospechando que tiene estas fracturas costales múltiples asociadas, tiene contusiones pulmonar, no le ayudaríamos a la ventilación pulmonar, sí, haríamos más lesión. No sé si respondí la pregunta. Bien, bien, gracias, Natalia. Una pregunta que me hicieron por YouTube, Débora, es si uno puede estimar sangrado por cantidad de sangrado que puede haber por los huesos afectados. ¿Hay ¿Sí? forma de estimar eso? Sí, sí, sí. La realidad es que yo, como, no sé, perdón, pero esto me dijeron media hora y traté de hablar más y más no tiempo poner ahora. diapositiva. Entonces, sí, la realidad es que sí, la pelvis aproximadamente, esto siempre aproximado, tiene que ver mucho con el sexo del paciente, con la edad, con la altura y demás, pero bueno, aproximadamente la pelvis, 2000 mililitros a 2500, ¿sí? Fémur, vamos bajando un poco más, de 1500 a 2000, tibia peroné, ya vamos bajando a 500, ¿sí? Por ejemplo, lo que es cúbito radio, 300, pero bueno, si ustedes se fijan y buscan en internet, van a ver la cantidad o porcentaje de sangrado que tiene los huesos. Entonces muchas veces por ahí decís, pucha, está inestable, pero no le veo un trauma de tórax, el tórax está bien, el abdomen tiene un FAS negativo, retroperitoneo tiene negativo, y bueno, capaz que la sumatoria de todas las fracturas de los huesos que tiene es lo que lo inestabilizó, ¿sí? Y más, recuerden que si son fracturas expuestas, son urgencias traumatológicas y los huesos van sangrando, entonces sí, lo pueden estabilizar la sumatoria de la fractura. Sí. Disculpa, Nati, me acuerdo de 2 o 3 pacientes que hemos tenido con fractura de fémur, politraumas por supuesto, que no tenían otro sitio de sangrado evidente, que tenían el muslo gigante, y a veces la discusión era con los especialistas si estaba sangrado ahí. Para nosotros sí, pues justamente le puede juntar 1 litro o 2 litros en el muslo, tipo con el fémur roto y con la femoral rota, ¿no? Y el hueso roto. Hay que tener una alta sospecha siempre, no esperar hasta que el tipo esté blanco. Tenemos que pensar, y tiene que ver con lo que contaba antes Luciana, según el mecanismo de lesión tenemos que pensar qué órganos o qué vasos pueden estar alterados. Ahí están preguntando, Jorge, que si el paciente tiene y Nati, si el paciente tiene un TEC y tuviera hipoglucemia, que le altera el Glasgow, ¿no hay problema de corregirla con glucosado hipertónico? Preguntan eso. No, vos pensás que en Con... realidad... Sí, no, perdón, tiene que ver con lo que estaba hablando de no pasarle destroza, me parece que por eso es la duda. Sí, a ver, si el paciente nuestro ingresa, nosotros por ejemplo, muchas veces puede pasar que el paciente es un politrauma y además es diabético, justo se debe colocar insulina y está con hipoglucemia, hay que corregirle la glucemia, porque recuerden que el cerebro usa totalmente glucosa y si nosotros tenemos con hipoglucemia podemos generar lesión cerebral, entonces tenemos que hacerle corrección para llevar a una normoglucemia, ¿sí? No llevarlo a la hiperglucemia, sino a una normoglucemia, sí. Perfecto. Bueno. Por ahí me gustaría, no sé, me parece interesante contarles, si puedo, un pequeño paciente. Adelante. Una semana atrás, un paciente de 40 años había sido aplastado por una pala. Él decía pala, nosotros no sabíamos a qué se refería. Fuimos nuevamente, le preguntamos cómo era y demás. Perfecto, nos pudo decir bien la cinemática del trauma, que para nosotros es muy importante, porque en ese contexto nos había traído al 100, nos había dicho que había sido lo mismo, aplastado por una pala, pero cuando le preguntamos al paciente nos dimos cuenta que era una pala, pero en realidad era una retroexcavadora, o sea, una semejante pala era. Entonces, el paciente venía con un trauma cerrado de abdomen. Este paciente había ingresado normocárdico, tenía una TA de 70-40, estaba con mala perfusión periférica, un relleno capilar mayor de 2 segundos, por supuesto no tenía pulso radial, y estaba frío, ¿sí? Y sudoroso. Dijimos, real está inestable, la principal sospecha es que tiene un trauma cerrado de abdomen porque la pala le había aplastado el abdomen. Le hacemos radiografías de tórax negativa, le hacemos FAS negativo, nosotros ya habíamos arrancado con tranexámico, habíamos avisado cirugía, ya le estábamos pidiendo sangre, y no teníamos causa de sangrado. Le pedimos un laboratorio y teníamos un exceso de base de -7 con un láctico de 4 y un índice de shock que tenía de 0,9. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando?
El paciente comienza con vómitos, no sabíamos bien, dijimos, bueno, las radiografías, una vez que lo estabilizamos, pudimos realizarles bien las radiografías, los llevamos a hacerle las radiografías estaban todas normales, ¿sí? Y bueno, y nos faltaba estudiar el retroperitoneo, y bueno, eso es lo importante, que luego de ahí, la otra parte que nos faltaba estudiar, que fue bien un hematoma en retroperitoneo, ¿sí? Pero bueno, nada, ¿qué quiero decirles con esto? Que el paciente, muchas veces lo normal, lo común, tórax, abdomen y demás, pero no nos olvidemos, por favor, del paciente que tiene un trauma en retroperitoneo, porque si no lo sabemos buscar al paciente chocado, si no nos sabemos guiar por los datos que tenemos, ¿sí? La clínica es muy soberana. El paciente, si está inestable, si tiene un shock, lo van a ver tocándole la mano nada más, ¿sí? No hace falta más, ¿sí? Lo otro nos va a ayudar para saber y ubicar a dónde yo tengo esa lesión, ¿sí? Pero este paciente tenía todo normal, los cirujanos dijeron, no tiene nada, no, listo, fuimos a buscar la tomografía, en la tomografía tenía un semejante hematoma retroperitoneal, ¿sí? Y ahí teníamos la causa de nuestro paciente inestable, ¿sí? Entonces, nada, como conclusión, siempre reevalúen de forma dinámica a los pacientes, siempre que tengan que trabajar sobre la A o resolver la B, siempre volvamos nuevamente a la A y ver si está todo nuevamente acorde, ¿sí? Estos pacientes son dinámicos, cambian minuto a minuto, y quizás un paciente que nos esté inestable, a las 10 minutos que ingresó, se transforma en un paciente inestable. Y lo mismo, arranquemos siempre ordenados. El A, B, C, D, E. El A, B, C, D, E, yo siempre le digo a los residentes que rotan, te va a ayudar en todo, inclusive en un paciente complicadísimo que viene, que no sabes qué tiene, no, seamos ordenados. A, B, C, D, E, es lo que lo va a matar al paciente, ¿sí? La A lo va a matar primero, la B lo va a matar primero, la C, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros somos ordenados, podemos hacer una evaluación rápida, podemos al paciente categorizarlo dentro de la primera hora de ingresarlo a quirófano, le salvamos la vida, y eso realmente es gratificante, aunque el paciente después no se acuerde de nosotros. Nunca se acuerda de nosotros. Yo quería hablar de ese paciente, justamente. Vos hablabas antes y me acordaba. ¿Sí? Bueno, tenemos un ratito más, Jorge. Insisto, lo que dije recién, yo sé que soy muy pesado a veces con algunas cosas, pero es, en emergencias, estemos donde estemos peleando contra el tiempo. Peleamos contra el tiempo y peleamos muchas veces contra cosas que no vemos. Acá Nati no vio la hemorragia, pero vio que el tipo estaba pálido, mal perfundido, que estaba hipotenso, y no encontraba causa. Y ya no era por el susto, por el dolor, por el cagazo del paciente. Algo tenía el tipo. Y lo que decíamos hace un rato, tenía el laboratorio alterado, y no hablo del hematocrito porque no va a cambiar tan rápido. Cambió el ácido láctico, cambió el exceso de base. Es algo que lo podemos hacer, por eso insisto. Ella pensó que algo tenía, descartó todo lo otro, pensó en retroperitoneo, dijo, muchacho, debe hacer una tomografía, y le encontró la hemorragia, le salvó la vida a Nati. Entonces, hay cosas que tenemos que saberlas, tenemos que ir a buscarlas. Cuando el paciente se choca de verdad, llegamos tarde y se murió, o quedó con secuela, o quedó medio tonto. Entonces, es muy importante sospechar. Y entre la sospecha nuestra, vamos a buscar lo que estamos sospechando para descartarlo y quedarnos tranquilos. Y estos pacientes son muy dinámicos, hay que estar encima y vigilarlos. Por eso muchas veces nos peleamos cuando en las guardias, me meto en otro tema ahora, pero cuando hay pacientes que no tienen que estar ahí, nos distraemos. Si en ese momento llega un señor porque se queja de un dolor en la rodilla hace 4 años, lo vamos a ver, dejamos solo al tipo con el hematoma retroperitoneo y se nos muere. Estos pacientes no tienen que quedarse solos nunca, tiene que haber alguien cerca, lúcido, un médico o un enfermero que avise, no pueden estar solos, porque de un minuto al otro se fueron para atrás y se nos muere. Te felicito, Nati, buenísimo todo. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Bueno, gracias Natalia, gracias Diego por todos los comentarios, bueno, Luciana que obviamente ya hizo una muy buena presentación, y Gabriel. Lo despedimos a todos, nos vemos el próximo viernes, esperemos que haya sido útil este encuentro, y bueno, seguimos con la misma dinámica la semana que viene. Gracias y buen fin de semana para todos.